¿Qué tal? Saludos cordiales desde la radio, en directo en Antena Huelva Radio, a través de la 97.3 para los 80 pueblos de la provincia y para el mundo, bajando las aplicaciones gratuitas de Antena Huelva y también en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Twitch. Nos podéis ver ahora mismo en los canales de la radio y los viernes 22 horas en Canal Luz Televisión. Para hablar, pues muchísimas cosas, temas que tenemos aquí para debatir, los tertulianos que pueden decir lo que consideren oportuno en un momento determinado, o si hay alguna noticia de última hora también la abordaremos. Temas interesantes. Vamos a saludar de momento al psicólogo y cantautor Paco Revuelta. Don Paco, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Encantado. Nueva temporada, ha comenzado. Es el tercer debate que hacemos, creo que es el primero que viene, ¿no? De esta temporada. Soy el primero, efectivamente. Te van las cosas bien, ¿no? Pues mira, estoy enormemente ilusionado, porque lo que estoy haciendo ahora mismo me gusta, ¿no? El libro que ya aquí lo comenté, además se va a publicar con la editorial Tennos, lo cual me garantiza que el libro va a estar en toda España, incluso en Hispanoamérica. Qué bien. Con el prólogo de Vicente Vallés. Ya está todo, se han hecho las pruebas, las galerías están mandadas, o sea que en octubre es cuando sale. Y bueno, que voy a pasar lista, que lo sepáis. Estaremos en la presentación. Sí, eso espero. Pero que voy a pasar lista también que el día 29 de octubre, ¿cómo se llama eso? Fuera de Ruta, que es de Harina de Otro Costal, en Triguero, voy a actuar. Así que, a ver, quién está aquí y quién no está aquí. Si me lo recuerda, voy. Si no me lo recuerda, será difícil que me acuerde. Pero no te preocupes. El sitio es muy bonito. Voy a pasar lista, El sitio es muy bonito y prometo que voy porque me gusta el lugar, me encanta. Como es en invierno, han hecho una sala de concierto en el antiguo Mesón Los Arcos. Perfecto. Ahí voy a actuar. Pues allí estaremos. Muy bien. Bueno, Luis Faraco es historiador, politólogo y, digamos, es político, ¿no? Sí. Bueno. Fue diputado jovencísimo, en 23 años ya era diputado. Las cosas de la época. Bueno, pues también que nos va a acompañar durante este año en el debate en Antena. Jaime Pérez, economista y concejal en el Ayuntamiento de Huelva. Y dicen que número 2, con Pilar Miranda. Eso dicen, no sé si será verdad. Jaime, muy buenas. ¿Qué tal? Encantado de tenerte por aquí. Tú más que yo, Tú sabes bastante más que yo. Por ahora, portavoz. Y te voy a dar la que podría, además te voy a decir una podría cosa, mira, ser número 3, Por ahora, portavoz. Pero Bien. si estamos con lo de los números, ahora ha pasado a ser 1. Sí, ya. Claro. Desde la marcha de Pilar Miranda. Ha corrido la lista, entonces déjame que estoy el 1. Perdón, ¿me he dicho Pilar Marín? No, he dicho Pilar Miranda. Pilar Marín se ha ido del ayuntamiento, era el 1, pues yo era el 2, ahora pasó a ser yo el 1. ¿no? Pero lo que quiero decir es que podría ser número 2 en la lista de Pilar Miranda. Eso ya es otra historia. En 9 meses en política puede cambiar mucho las cosas, sin duda. Jesús González, que es senador y que va a seguir siendo senador pues hasta que se convoque elecciones dentro de un año aproximadamente. Por fecha tocarían en diciembre, noviembre, diciembre, no. Y bueno, la idea es que se mantenga hasta los últimos momentos. Además, en el último periodo, recordamos que es la presidencia de la Unión Europea por parte de España, con lo cual, bueno, las cosas van bien, están funcionando y yo creo que se mantendrán las elecciones, no habrá adelanto. Bueno, hoy la subida de la luz otra vez, una nueva subida que ha tenido el kilovatio. No sé cuándo se va a parar esto de la subida de la luz, que está desangrando a muchas empresas, sobre todo las que más consumen. Me estoy refiriendo a las empresas pequeñitas, el bar, el que tiene el congelado, las tiendas que tienen nevera, el pequeño comercio le está haciendo un daño terrible la factura de la luz y parece imparable. Y la guerra de Ucrania, que dicen que podría haber el fin a final de año, ojalá, que se paren ya las metralletas y los fusiles y tengamos ya la paz definitivamente en esa zona de Europa. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde queréis empezar? Hay muchos temas. De momento quiero anunciar una entrevista, me apetece mucho, con Paloma Ergueta, que yo creo que en sanidad es la que más sabe. Y vamos a hablar del materno infantil, de las listas de espera y de otras cuestiones relacionadas con la sanidad. Esto será el lunes a las 11 de la mañana en la radio y en nuestras redes sociales y en Canal Luz Televisión. Va a estar interesante. Bueno, pues temas que vamos con Griñán primero, ¿no? Yo llevo ya casi 10 años hablando de esto y parece que toca... La parte política que decida... Sí. No, Griñán, la gran pregunta. Bueno, el Constitucional ya se ha pronunciado, a Griñán solo lo salvaría de la cárcel el indulto, ¿no? Pero está por ver. Yo esta mañana en un debate en una emisora de Madrid, yo dije lo siguiente, teniendo en cuenta la trayectoria política que tiene Pedro Sánchez va a sus intereses muy concretos,
Y por tanto, dependerá de que en el momento en que le llegue el tema de la petición de indulto, verá lo que a él le conviene. Eso por un lado. Después, por otro lado, el tema del indulto, lo que sí crea es un problema importante. No sé qué medio ha dicho que hay unas 40 o 40 y tantas personas... 44. 44. Por malversación. Efectivamente. Y cantidades menores a la que en principio parece ser que había. Y no es que nadie, seguro de los que estamos aquí, ni la inmensa mayoría de la gente quiera que nadie entre en la cárcel, ni mucho menos. El tema es cómo se podría justificar un indulto, habiendo esos casos previos, y cómo se podría explicar. Eso es un gran problema, desde luego, político, indudablemente, ¿no? Porque posiblemente se viviría como una discriminación hacia otras personas y como un favoritismo hacia alguien que pertenece al partido, ¿no? Bueno, no sé si ya se habrá de baja, que posiblemente sí, ¿no? Así que por eso digo que, bueno, realmente el indulto es lo único que lo va a salvar, si es que se lo dan. Yo coincido contigo con lo que has dicho, me han preguntado esta mañana, ¿tú crees que lo indultará? Digo, depende, si a Sánchez le interesa indultarlo, lo indultará. Si no le interesa, para su beneficio electoral no lo va a indultar. Lo diga Felipe González, lo diga Zapatero o lo diga su madre o su esposa. Depende de lo que a él le pueda interesar. Esta es una opinión que yo creo que pasa por la cabeza de Sánchez. Yo creo que el calendario juega muy en contra de Griñán. ¿Calendario electoral, dices? Claro, el calendario en general, o sea, porque ten en cuenta que ahora mismo el Partido Socialista en las encuestas no va nada bien, a pesar de que todavía esta noticia no se había confirmado, bueno, aunque ya se sabía desde antes del verano, a principios de verano, pero los 1.200 folios aproximadamente son muy contundentes, es decir, que todo lo que se ha ido elucubrando durante todo el verano, bueno, que parecía poco menos que era coser y cantar lo de conceder el indulto, ahora cuando se leen los 1.200 folios, como mínimo se complica, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, es verdad que está en un callejón sin salida. Yo hablo más del Partido Socialista, incluso en este momento, que del gobierno. ¿Por qué? Porque el indulto le supondría una sangría de votos enorme en las municipales y autonómicas, que estamos a unos meses, vamos, a 7, 8, 9 meses, 7 meses, vista, ¿vale? Sí. Eso, lógicamente, los medios, los partidos de la oposición, todo el mundo va a alargar la cuestión, aparte que el trámite en sí del indulto no es automático, es decir, que eso requiere una serie de informes, una serie de cosas. Con lo cual, el calendario no le va a favor a Griñán, ¿vale? Y yo creo, y luego hay otra cuestión, el indulto lo tiene que aprobar el Consejo de Ministros. Ya hoy Podemos, que tiene miembros en el Consejo de Ministros, ha dicho que ellos no van a apoyar el indulto, que ellos han llegado a la política para evitar esas cosas que hacía el bipartidismo y que a ellos no les gustaba. Yo no me fío mucho de Podemos, porque por dinero baila el perro, pero, hombre, ellos tampoco están en una situación electoral como para que, por salvarle la cabeza a Griñán, que para ellos es arqueología política, se pringuen hasta ese punto. Con lo cual yo no lo van a hacer porque le perjudicaría electoralmente, hombre, van a seguir manteniendo sin el tener discurso. Nada que ganar, porque ellos no tienen nada que ocultar ahí. Bueno, Jaime, ¿qué visión desde el Partido Popular estáis teniendo en este asunto? Pues mira, estamos ante un caso de corrupción, el mayor caso de corrupción que ha habido en la historia de la democracia en Andalucía, además una corrupción institucional y además con una sentencia clara, no solo esta, que esta ha sido la ratificación de la sentencia, sino ya la sentencia fue dura porque condenaba pues a 2 presidentes, a 4 vicepresidentes, a 9 consejeros, a no sé cuántos directores generales, en fin, la sentencia era demoledora. Pero es que ahora la revisión de la sentencia pues es casi igual de dura o incluso más dura. Hay quien ha querido ver pues como un partido de fútbol, que esto ha quedado 3-2, ¿no? Y hay quien ha querido ver en el voto particular como una sentencia paralela, pero no, los hechos son contumaces y los hechos son los que son. Ahora se habla de una persona en concreto, que es de José Antonio Griñán. Vaya por delante que yo le tengo el mayor de los afectos, porque lo conozco personalmente, porque estudió Derecho con mi padre, porque hicieron juntos la oposición de Inspección de Trabajo, porque cada vez que ha estado por aquí ha sido una persona súper amable, lo cual no quita para que desgraciadamente tiene una condena. Porque además vosotros dos, me dirijo a vosotros porque habéis pertenecido a un partido político en el que uno de sus miembros, que es Pedro Pacheco, que no se llevó nunca un duro
de esa sentencia, Por precisamente por enchufar a dos personas, sí, no por colocarse a él, ni colocar ni a su familia. por colocar a 2 personas del partido en la gerencia de urbanismo, se ha chupado 7 años de cárcel. Sí. 7 años Ahí de se cárcel. pasaron con esa Y sentencia. tiene ahora 73 años, es decir, que es que tenía las condiciones para un indulto y no los ha recibido. Y hay 44 casos más al de Pedro Pacheco, ¿no? Bien, yo creo que la ejemplaridad que se habla ahora del comportamiento de José Antonio Griñán, pues también hay que darlo en el cumplimiento de la sentencia, si creemos en el Estado de Derecho y creemos en las normas, ¿no? La sentencia, yo digo que es clarísima y habla de las responsabilidades. Aquí se habla de Griñán. A mí me llama la atención, como nadie pone sobre la mesa el nombre de Manuel Chávez o de otros nombres, porque eso es otra. Es decir, si tú indultas a todos, no indultas a uno porque me parece más ejemplar y a los otros no. Es decir, es que aquí tenemos que tener en cuenta también qué vara de medir se utiliza. Y yo termino, es decir, cierto que Griñán puede que no se haya llevado dinero, estoy seguro que no se llevado un duro, pero hay un consejero concretamente que es que tiene un ERE y una prestación desde el mismo momento en que nació, que fue el consejero de trabajo, ¿no? Que se decía que era nacido para un ERE, ¿no? Y luego están los casos especiales, especialmente chuscos que hemos vivido, ¿no? Que son los casos el del chofer de la cocaína, o el director general, o el del que tenía dinero para pasar la vaca, o el que guardaba el dinero debajo de la cama o en lo alto de los armarios, en fin, situaciones demasiado chuscas. Yo creo que lo mejor de esto es pues que la justicia ha funcionado, y aquí hay que decirlo muy claro: el que la hace, la paga. Y la hace en doble versión, en la acción o en la omisión, porque está también la obligación de vigilar las cosas. Si no, lo que dice la sentencia o lo que dice ahora el nuevo tribunal es que no se cree nadie que un consejero de Economía no estaba pendiente a lo que firmaba. O sea, si tú firmas unas ayudas, porque sabes a quién vas a destinar las ayudas. Una de las cosas como que mínimo se demostró en el juicio fue que la intervención de la Junta avisó al presidente, a Griñán, fíjate que Griñán, de lo que estaba sucediendo, y yo termino y no esto, hizo nada. A Griñán hay una de las cosas que yo he leído mucho sobre este asunto en los periódicos y tal, y una de las cosas que se les afea a Griñán en lo particular es que ha seguido una línea de defensa diferente al resto. De hecho, no sé si recordáis unas declaraciones un poco escandalosas, que las he encontrado esta mañana otra vez, que dijo Griñán en la puerta del tribunal, dijo: hubo un gran fraude, no hubo un gran plan. Y era su definición del caso. O sea, él reconocía el gran fraude, porque era evidente. Lo que dice es que no hubo un gran plan, en el sentido que no fue premeditado. La sentencia lo que dice es que hubo el gran fraude y el gran plan. Bueno, eso que... A ver, lo primero que me gustaría destacar, hombre, es cierto enmienda a la mayor, ¿no?, de lo que estamos planteando. Y digo enmienda a la mayor porque yo sí pienso que hay recorrido judicial inicialmente. Según lo que escuchaba esta mañana, hay todavía la posibilidad de presentar un incidente de nulidad por parte de algunos de los condenados, y más a la vista de la asistencia de un voto particular, donde 2 magistradas presentan un voto, entienden, incluso lo dicen directamente, como que esto ha sido un salto al vacío, la condena por el delito de malversación, que al fin y al cabo es el que lleva la condena a prisión. Eso justifica esa posibilidad del indulto, del incidente de nulidad. Eso puede provocar unos efectos suspensivos de la entrada en prisión, y a su vez es un requisito procesal necesario para la posible recurso ante el Tribunal Supremo por violación de los derechos fundamentales, en este caso el principio de la defensa, ¿no? Entonces, yo creo que hay recorrido judicial, que hay posibilidad de que esto pueda prosperar, y más a la vista, como digo, de ese voto particular, asentando también, y en esto a mí quiero ser especialmente tajante, que yo sí siento tristeza con esta condena, y siento tristeza expresa. En primer lugar, siento tristeza por lo que ha ocurrido. Es decir, aquí al final nos encontramos con un gran procedimiento, un gran proceso que se abre por haber hecho un procedimiento en el que se trasciende esa legalidad, pero al fin y al cabo, para rescatar a personas y para poder salvar las empresas y los trabajadores de esas empresas en situaciones de crisis. Eso no se nos puede olvidar aquí nadie. Y eso es un elemento que tenemos que
que no olvidar, nadie se ha llevado un duro. Presuntamente, ¿no? Nadie se... No, Porque recuerda la frase, la Junta colabora con quien colabora. Yo te doy 50, pero si tú me puedes pasar por detrás dos, presuntamente, eso no se puede demostrar, pero se intuye. Permitidme la exposición. En la sentencia de este procedimiento, que es el de los altos cargos, vamos a decirlo así, el denominado procedimiento específico, se acredita expresamente en sentencia que ninguno se ha lucrado. Nadie de ellos ha metido la mano en la caja. Aquí se ha montado un procedimiento específico para agilizar la posibilidad de conceder ayudas sociolaborales. Y aquí el dinero, el montante, la hipotética responsabilidad civil, es un dinero que han recibido trabajadores. Mayoritariamente trabajadores, en situación de empresa en crisis. Ahora se van a analizar sindicatos. Permitidme y termino de verdad muy rápido. Pero en este procedimiento específico no hay nadie que se haya lucrado. Entonces, y se lo lleva, como digo, los trabajadores. Y estas ayudas que se daban, y esta condena que se da, es porque se trasciende la legalidad administrativa en materia de subvenciones, no porque se esté metiendo la mano en la caja. Y mucho de ese dinero que se ha dado en estos ERE se han dado para trabajadores de Huelva, de Tioside, de Fertiberia, de la faja pirítica. Es decir, que nos hagamos también un contexto de para qué se hizo esto, cómo se hizo, y que incluso, lo digo con toda la sinceridad, yo creo que se hizo hasta con la mejor intención, incurriendo en una manifiesta y palpable ilegalidad en materia de subvenciones. Y por eso tienen la condena que tienen. Pero de ahí a una condena por malversación de fondos a determinados responsables fuera del contexto de la Consejería de Empleo, que al fin y al cabo eran los que llevaban a cabo la ejecución de esas ayudas, simplemente, y leamos la sentencia, simplemente Griñán y los consejeros de Economía han sido condenados por elaborar el presupuesto en donde se recoge expresamente que hay este fondo y por hacer modificaciones presupuestarias, pero ninguno ha hecho ningún acto de disposición. Y eso expresamente es lo que se denuncia en ese voto de particular, la inexistencia de actos de disposición alguno y que, por tanto, las serias dudas de que esto entre dentro del tipo penal de malversación de fondos públicos. Y hay dudas reales y certeras. ¿Que eso puede prosperar jurídicamente? Lo desconozco, lógicamente, lo desconozco. Es verdad que la tesis de apoyo del voto particular es muy importante. ¿Que eso puede tener consecuencias a los efectos prácticos de la condena? Por supuesto, puede provocar efectos suspensivos de la condena, no entrar en prisión y que mientras se tramite el recurso ante el Tribunal Supremo. Pero como digo, tengamos también esos términos. Y lo digo, esto también, y con esto termino, hombre, yo soy el primero que he dicho que me apena esta situación. Y que me apena que se haya producido esta evidente ilegalidad, con todos los matices que refiero. Pero también te lo digo, Jaime, es decir, el Partido Popular salir a intentar dar clases de transparencia, de corrección, yo no arquetipo de la lucha contra la corrupción. Yo constato el hecho. Cuando te pongo una serie de datos, el caso que tú quieras, pero termino. PP, y a nosotros nos da vergüenza, y lo decimos. El problema es que todavía, en todo lo que tú has dicho, que está muy bien dicho, todavía no habéis dicho la palabra más importante, que es perdón. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pedir perdón. Si no es una cuestión de perdón. Por todos los golfos que hemos tenido. Por supuesto que sí, lo pedimos y nos hemos flagelado y nos hemos pagado en las urnas, pero vosotros que ni lo reconocéis. Y lo peor que lo habéis pagado en las urnas. Mira las últimas elecciones. Pero bueno, pero si no solamente es para las elecciones, es el daño personal, el daño y sobre todo... Vamos a ver, Griñán no era Robin Hood. Griñán era un señor que habilita una partida, que es la 31L, y a su vez Magdalena Álvarez más todavía, que crea un fondo restil, que esto es muy importante. No es que crea un fondo restil, lo dice así la sentencia. Claro, si tú te guías por la... Yo he leído la sentencia, claro, quizás sea de los pocos que haya leído la sentencia. Y yo también. Y habla del fondo restil. Sí, ese es el gran problema. Segundo, la intervención le avisa, y le avisa de manera reiterada, y le avisa de la malversación. No de cualquier cosa, es que la intervención le dice la malversación. Y tercero, el dinero luego no se controla. Perdona, es que el pagador tiene que controlar el dinero. Y se utilizó pues a una aseguradora, a Vitalia, con unas comisiones
extemporáneas, fuera de todo, pero no, con no unas hablemos cajas, de más allá. ¿Cómo que no? No metamos en un totum revolutum. No, Jaime, no. Es que tú no te vas a la metamos en un totum sentencia, en la revolutum, parte, porque en esto la parte es... que no está en la sentencia, que es el voto particular, que no es sentencia, No, ojo, el voto particular es voto particular, no es sentencia paralela. No, Sí, es voto efectivamente, particular. es un voto particular. Y si Tiene la queremos la eficacia que mayoría, queremos la mayoría. Y el 3 gana el 2. Efectivamente. O es Y que ahora también- gobierna Sánchez sin tener la mayoría. Pues gobierna Sánchez, ¿no? Y decide Sánchez. Y el PP no pinta nada, ¿no? No es que pinte el PP. Entonces, cuando se está en mayoría y cuando la sentencia sale de manera mayoritaria, pero no por un tribunal, es que ha salido ya por 3. No, ha salido por 2. No, por 3. Primero se vio en la audiencia, el recurso de la audiencia y era este. O sea, que, No, que- la audiencia no fue ¿Cómo por que? tal. Sí, se vio en 3. Primero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Luego bajó a la audiencia cuando dimitieron. Y luego, pero sí lo ha visto 3 tribunales. No, el ¿Qué enjuiciamiento más se ha quiere? hecho en la Sí, audiencia, sí, en la Audiencia Provincial de Sevilla y en acuerdo. el Tribunal Y Supremo por empezó una el cuestión, Tribunal Superior de por una Justicia de cuestión Andalucía. de La palabra, Luis, competencia. pero antes lo que quise decir, que dice, bueno, ¿para qué quiere decir cuando Paco ha dicho la Junta colabora con quien colabora? Porque aquí fue el embrión de los seres. 400.000 euros que recibe un empresario y el alto cargo, o el empleado, o el emisario le dice, la Junta colabora con quien colabora. ¿Me estás entendiendo lo que quiero decir? Para recibir los 400.000 euros. Le habla de los Te doy carteles de 400 y luego me das por aquí. Presuntamente pero no, ese pero es el eso no es modus real. operandi, Pero ese es el pero- modus operandi que se ha utilizado en este Pero asunto. vuelvo a insistir que no, y además lo digo tajantemente, que la faja pirítica se ayudó a la faja pirítica no por una situación de red clientelar y de apoyo Pero si y de el problema votos. no es la faja pirítica, Jesús. La faja pirítica se apoyó con... Que el problema es por qué la faja pirítica sí y otra empresa y cualquiera no. Delphi O otra se empresa apoyó por cualquiera una sí situación y que otra no. provocaba No, por era la una cuestión de por votos. el importante Era por una impacto, cuestión no, de votos, Jaime, por el impacto que tenía el importante voto, porque fue impacto Santana, en porque fue en Delphi, Delphi, Cádiz, que eran 3.000 porque fue la trabajadores. zona minera de Huelva. Pero- Curiosamente, la zona que necesitaba el PSOE para ganar las elecciones. Qué casualidad. ¿Qué? Que ¿O no es que- así? Pero sí es mucho más fácil. Por favor, es es que mucho así. más fácil, Jaime. Es que así. Otra cosa que queremos hacer... La prueba es que cuando no ha habido esa ayuda, aquí están los resultados Queramos electorales. hacer lecturas electorales. Pero mira, No. donde tú te encuentras un conflicto Luis, un Paco. laboral de gran importancia Ambos. es en Delphi, que son un número muy importante de trabajadores, en la faja pirítica Eso de lo hemos Huelva, tenido. en Tioside, Jesús. en Fertiberia. Jesús, que lo hemos tenido ahora a Bengoa, y se pero ha ido déjame, a hacer puñeta a pero Bengoa, déjame, porque Jaime, no se le puede dar una pero ayuda. déjame terminar las posiciones en algún momento. Mira, pero es muy fácil. Digamos, algunos de nosotros que no estuviéramos de acuerdo en hacer actuaciones de ayuda y de apoyo a la faja pirítica, a Tioside, a Fertiberia, a Delphi. Hazlo con planes de empleo, no ayuda a las empresas. ¿Por qué a las empresas? Que son capitales privados. Pero- Hazlo con un plan de empleo. Pero analizaremos Hazlo- y podemos discutir ¿Cómo que? qué medida de incentivación es la más correcta. Pero ¿hay alguno que no estemos de acuerdo en ayudar a esos trabajadores? Ninguno. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo. Ahora bien, ¿que se utilice un procedimiento que al final trasciende la legalidad administrativa? Por supuesto que no. Por supuesto que no, pero que no olvidemos el fin, la corrección y la idea que tenía este procedimiento. ¿Qué ha provocado esta disposición incorrecta? Eso se va a debatir. Cuidado, este es un procedimiento sobre el procedimiento específico, el de los políticos, por la creación de un procedimiento de abono de ayudas sociolaborales fuera de la fiscalización ordinaria. Pero este procedimiento no habla ¿te ni parece? de las ayudas, ni a quién han ¿Te ido las parece? ayudas, ni cómo ha sido la ayuda, ni qué es responsable de las parece ayudas. Esos son poco- procedimientos ¿Te parece poco grave lo que particulares. acabas de decir? Fuera de la fiscalización ordinaria. Como si hubiera un procedimiento paralelo y diferente. ¿Pero por qué? Vamos a ver. Si es que el Por eso procedimiento es el está procedimiento. Luis, Yo voy Luis, a Paco. tardar muy poquito. Luis o Paco. No, yo 3 cositas, pero eso. Nadie niega que haya ido gente que lo necesitaba, pero efectivamente el tema, ¿ha habido equidad con las empresas y con las personas? ¿O realmente las decisiones se han tomado precisamente para favorecer la red clientelar que ha tenido el PSOE en Andalucía? Recuerdo que estábamos tú y yo en una tertulia hace años, creo que fue en Lepe, y que entonces además Izquierda Unida, cuando yo lo dije, dijeron que no, por favor, porque era cuando estaban ellos en el gobierno con el PSOE. Amor y compañía. Después sí, la misma persona que estaba allí, coordinador me parece que era su cargo, Sí. ha llegado a decir que sí, la red clientelar del PSOE. Eso es lo primero. Además, en prensa han salido gente que no lo necesitaban. También ha habido destinos de dinero que eran gente que incluso no han trabajado en alguna de las empresas. Y por eso se han Y lo iniciado último, yo procedimientos agradecería- de revisión y están en trámites penales. Pero yo agradecería que cuando estemos hablando de un problema del PSOE, hablemos del tema de los ERE, hablemos de eso, no empecemos a decir es que los del PP, cuando llegue el momento de hacer críticas del PP la haremos, o de cualquier otro partido. Pero no me parece, porque si no entonces
eso tiene un efecto contrario a la democracia, porque enseguida ya empieza la sociedad a decir mucha gente, es que todos los partidos son iguales. Sí, pero no Y en podemos, los partidos, y lo último, y los partidos, indudablemente, hay gente que se salta la ley, a veces hay gente corrupta, es vergonzosa, y lo hay en todos. Y cuanto más poder tenga un partido, más se van a acercar los golfos, así de claro. Porque claro, meterse en un partido que es testimonial, ¿para qué se me meter nadie? Nos va a costar dinero, tío. Claro. En cambio, en un Partido Popular, en un PSOE, pues claro que se acercan gente, ¿no? Por eso digo que hay que tener un poco cuidado, no tanto en el caso concreto solamente, que realmente hacéis bien en defender, para eso es tu partido, sino también hay que tener en cuenta un poco el efecto general que produce cuando inmediatamente, y tú más, en definitiva. No, yo no digo tú más, sino que no nos podemos enarbolar en la bandera de la transparencia, Cuidado, de la corrección dos personas por parte del Partido Popular, con los ejemplos de Kitchen, de Gürtel, de 14 ministros, 12 ministros Jesús, de 14 podemos hacer lista también. Quiero decir, podemos hacer lista también de todas las cosas que no son también legados del Partido Popular. Nada decente que ha hecho el PSOE. Pero indudablemente los partidos tienen la obligación de regenerarse indudablemente. Y en absoluto voy a poner duda de mucha gente del PSOE. Tengo amigos en el PSOE y gente que son maravillosas, gente muy buena, lo mismo que en el Partido Popular. Y cuando hubo la época de tantas críticas al Partido Popular por las cosas que había pasado, yo siempre he dicho lo mismo, y aquí en este programa también lo he comentado. Es decir, y precisamente con tu partido, lo he dicho yo aquí, digo, sí, pero en el PSOE también hay gente muy válida y por supuesto honrada, indudablemente. Por eso es que digo que hay que tener muchísimo cuidado de no sacar, y vosotros, sencillamente, estamos hablando de los ERE. Cuando toque otro tema de otro partido, pues nada, hablamos del otro partido y echamos toda la artillería necesaria. Ahora, Luis, le hago una pregunta al psicólogo. A ver. Sí, no, primero tú o hago la pregunta. Vale, yo voy a... Porque antes, bueno, quiero deciros, yo como espectador, que si nos dedicamos, bueno, los que podáis, a hacer análisis jurídico, la verdad que la mayoría de la gente no se van a enterar de mucho y aparte no le va a interesar tampoco demasiado porque no lo van a entender. Para mí lo más importante es hacer el análisis político de lo que ha ocurrido y sobre todo, y más importante, si esto ha servido para que aprendamos, porque tengo la sensación de que no, y ahora te voy a explicar por qué. Lo que ha ocurrido es que ha sobrado una cosa y ha faltado otra. Ha sobrado impunidad y ha faltado algo que en democracia es fundamental, sobre todo en la democracia anglosajona, que es contrapesos, ¿vale? Tú antes has dicho que, bueno, que esto se ha hecho con buena intención, pero que no se ha hecho legal. Y no sé por qué no se ha hecho legal, cuando el Partido Socialista, o por sí mismo, o junto con Izquierda Unida o con el Partido Andalucista antes, ha tenido mayoría absoluta, por lo tanto podía haber legislado casi lo que le hubiese dado la gana, siempre y cuando fuera constitucional. Por lo tanto, si no lo ha hecho legal es porque creía que gozaba de impunidad para hacerlo de cualquier forma. Bueno, esa es, te digo, mi opinión, ¿vale? Por otro lado, el problema es la falta de contrapeso. Y otra cuestión que para mí es más grave es que no hemos aprendido. Toda la manía que tiene ahora mismo este gobierno es querer controlar el Consejo General del Poder Judicial, que es el contrapeso más importante que tenéis los políticos. Es decir, los políticos estáis en el Poder Judicial y estáis en el Poder Legislativo. Perdón, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Podéis hacer las leyes poco menos que os den la gana, siempre que sean constitucionales, e incluso sin serlo, algunas veces y lo hemos vivido, y luego tenéis el Poder Ejecutivo que ejecuta de acuerdo con la ley, entre comillas, y si no es de acuerdo con la ley, pues los ciudadanos tenemos que irnos a un contencioso, un no sé cuánto, cosa que es poco menos que imposible porque no tenemos dinero y al final se hace lo que dice el Ejecutivo. ¿Cuál es la única esperanza de que el sistema sobreviva? La independencia del Poder Judicial. Y sin embargo, ahora ustedes, pero antes el PP, porque el PP ha gobernado un montón de años con mayoría absoluta y ha hecho lo mismo, controlar el órgano principal de los jueces. No lo controlamos, el único que ha hecho aquí en algún momento que controlaba por la parte de atrás era el señor Cosidó, que era del Partido Popular, que decía que controlaba por la parte de atrás el Tribunal Supremo. Estáis gastando una energía en quererlo controlar. Eso es lo que decía. Que si se dedicara a otras cuestiones, yo creo que a todos los españoles nos iría muchísimo mejor. Es decir, yo creo que para los españoles, a pesar de los pesares,
tienen mucho más prestigio hoy por hoy los jueces que la mayoría de los políticos. Y por lo tanto confiaríamos más en que los jueces eligieran a su gobierno que lo elija el Senado, el Congreso. Bueno, ahí habría que hacer un matiz importante. Bueno, cuidado. Ahí hay mucho debate, tiene mucho debate que si Bueno, quiere entramos. o sea, estamos hablando, o sea, la Constitución lo que dice es que elija a un número de ellos. A un número Que de ellos, luego- eso sí. hombre, Eso no, sí, pero yo no por estoy diciendo que completo los no. elijan a todos. Ya. Estoy diciendo que elijan, pero es que ese número de ellos, en la época de Montesquieu ha muerto, se les quitó. ¿Entiendes? Y se dijo que los representantes del pueblo... eran- Bueno, pero verá que, De todas formas, pero que en y yo Portugal también elige termino- parte del Parlamento, que en Italia también elige parte del Parlamento, Sí, es que no queda más en remedio. Francia nada más elige Bueno, también parte del ¿dónde- Parlamento. dónde? En la democracia representativa, Es decir, que, La bueno, sobre- que es que en Estados Unidos lo elige directamente el gobierno, todos. Y Bueno, vitalicio. no, el Senado ¿Te quiero tiene que decir ratificarlo, Que ¿no? tiene su... El, sí, se- pero... el Senado lo tiene que ratificar. Pero que tiene su y luego debate, tiene pero- otra ventaja. A mí el sistema americano, el sistema judicial americano me gusta más que el nuestro, porque tiene una ventaja que garantiza la independencia. Una vez que tú eliges a un juez del Supremo, allí no hay constitucional, es vitalicio. Por lo tanto, ya no le debe el cargo a nadie. ¿Entiendes? Que eso es muy importante. Mientras que aquí, si quieres renovar, pues tienes que menearle el rabo a quien sea. Te hago un poco Allí no. la reflexión bueno, que está en el debate en esto también estos días atrás o estas semanas atrás. Nosotros estamos dispuestos a la renovación. Lleva 4 años sin renovarse el Consejo General del Poder Judicial. Y hay un Sí, partido pero es que está bloqueando os habéis empeñado en darle que está representantes a bloqueando la Esquerra renovación. Republicana. Se le ha instado por activa y por pasiva a que dé su nombre es lo que dice y regocie como es que- marca actualmente la normativa para la renovación del Consejo General del que Poder Judicial. la mesa con Y Cataluña ese partido se llama Partido Popular. está entonces, condicionando esa renovación. es tan fácil como que por parte del Partido Popular se sienta a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué ocurre? Que ya lo dijo Cosidó, el que era en aquel momento portavoz en el Senado por el Partido Popular, que es que nos interesa este Consejo General del Poder Judicial porque lo tenemos controlado por la parte de atrás. Vale. Y por eso no quiere Mal renovarlo. hecho. Tal cual. Bueno, que con la condena a prisión de Chávez esto no ha acabado, porque vamos a seguir seguramente que en la próxima década vamos a seguir hablando de esto. Lo último, José Ignacio Vilaplana, el juez de los Eres, vuelve a procesar a Daniel Rivera por los 2 millones que la Junta dio a 3 cooperativas de Huelva. Además del director general de Trabajo, en esta pieza figura la esposa de su predecesor en el cargo, Juan Márquez, condenado a prisión, que era vicepresidenta de una de las sociedades. Van cogiendo hilo, ¿no? Siempre la familia lo primero. Ha acordado procesar a 16 personas investigadas en la pieza separada del caso de los Eres relativa a las ayudas que la Junta concedió por un importe de 1.990.000 euros a 3 sociedades cooperativas de la provincia de Huelva: Cooperativa Cristo Roto, Panificadora de Consumo San Francisco Borja, Cooperativa Andaluza Virgen de la Luz, y en la lista hay un ex alto cargo de la Administración Autonómica. El magistrado también explica que no es posible depurar la responsabilidad penal ni procesar al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el ex viceconsejero del ramo Agustín Barberá y el propio Juan Márquez, porque ya fueron encausados y condenados a prisión por estos hechos. Bueno, lo que te quería preguntar, Paco, psicológicamente en la mente del ciudadano y del votante, fundamentalmente del PSOE, ¿no sería más rentable para Sánchez decir, estos señores han sido condenados a prisión, lo echamos del partido y que cumplan las penas íntegras, porque aquí no vamos a perdonar absolutamente a nadie? Los jueces ya han hablado, punto y final. ¿A que ganaría mucho más Sánchez así que con el indulto? Bueno, lo que plantea no es fácil porque... Problemas que hablen. Que tiren de la manta, ¿no? El temor, en la cárcel que puedan tirar de la Porque es manta. un problema de, más que psicológico, indudablemente es un problema de moral política, indudablemente, de cómo comportarse, ¿no? Y qué es lo que conviene. Pero no sería lo lógico lo que digo, o Bueno, estoy diciendo una barbaridad. No estás diciendo ninguna barbaridad. Un presidente de un partido que salga a Eso sí. rueda de prensa Por un ante lado, los medios. por un lado, por perdón, supuesto, que la familia haga todos los procedimientos que haga, de petición de indulto, que el juez, el tema de la nulidad, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lógico, comprensible y defendible que lo hagan, Sí, indudablemente, sin duda, ¿no? Y sin ahí duda. hay que apoyarlo. Como presidente del gobierno, esperar que efectivamente ya el recorrido ese procesal, que es posible que se dé, o no lo sabemos, ¿no? Pero que una vez que termine, indudablemente, si es así, yo creo que de cara a lo que sería la imagen del Partido Socialista, indudablemente le ayudaría. Le ayudaría mucho, Le muchísimo, ayudaría mucho. sí, muchísimo. Por lo que antes se ha estado comentando también, es decir, que es que eso puede tener un efecto muy negativo y además por esos antecedentes
tú has nombrado de Pedro Pacheco, que por cierto, dentro de mi partido no es el que mejor me caía, te lo digo, ¿no? Porque Pedro Pacheco que es un caso sangrante. Pero que es un caso sangrante que se ha tirado muchos años en la cárcel por las razones que no ha tenido ni el beneficio del tercer grado tenido, que lo podía haber tenido. Ni siquiera se le ha dado. Y la última detalle, me contaron, no me acuerdo quién fue, que bueno, tenía más libros de la cuenta en la celda y entonces... Se los quitaron, estaban detrás de él, indudablemente, ¿no? Bueno, vamos con el hospital, ¿o quiere apuntar algo antes de cerrar? Solamente. Yo de este tema me gustaría decir una cosa. Lo de las cooperativas, porque es cerca de la zona que conoces. Pero vamos a darle a eso. Es una de ellas del monte. Y lo menos grave son los 400.000 euros. Entonces, que ahora pero mira, pero yo también, y sobre todo sobre la afirmación que tú haces, Paco, es decir, ¿en qué parte de la intervención que haya hecho Pedro Sánchez en estos días ha dicho que se va a conceder el indulto? No. Es decir, yo estoy diciendo que no sería lo mejor. Pero es que no lo puedo hacer por una cuestión. A ver, el indulto es una cosa potestativa del condenado o de la familia o de la gente cercana para la solicitud de indulto. Y el procedimiento de indulto está reglado, está determinado y hay que cumplir unos pasos. Entonces, a priori, ningún gobierno, ni este ni ninguno, va a decir si lo va a conceder o no lo va a conceder. Lo que no podemos hacer es un silogismo de que como el condenado fueron miembros del Partido Socialista, cuidado, fueron miembros, y ellos ya están dados de baja por ese principio también de precaución, de defensa procesal correcta, etcétera, etcétera, y no pertenecen al Partido Socialista en la mayoría de los casos. Y por tanto, habrá que en todo caso, cuando llegue el trámite procedimental oportuno del indulto, porque ahora mismo tenemos conocimiento que lo ha pedido Griñán, lo pueden pedir todos, no lo puede pedir nadie más, es decir, habrá que tramitar ese procedimiento y en función de ese procedimiento, de la normativa arreglada, pues se concederá o no se concederá. Partiendo de la base, cuidado, puede darse la hipótesis que no se lo concediera ni el Partido Socialista. A lo mejor se lo concede el Partido Popular. El Partido Popular concedió el indulto a Barrio Nuevo. Y lo concedió el Partido Popular, porque en aquel momento gobernaba y cuando tuvo que tramitar el indulto, pues le tocó la tramitación al Partido Popular. Es decir, que por eso quiero también que reflexionemos también sobre lo que decimos. Es decir, ni es verdad que se va a conceder indulto, puede ser o puede no serlo, lleva un procedimiento arreglado medianamente objetivo y además es una potestad del gobierno. Una potestad libre, libre e injustificada, libre, cumpliendo la tramitación procedimental. Entonces, no digamos que se va a hacer o que no se va a hacer, ni reclamemos cosas al gobierno que haga o no haga de algo que todavía, hasta que no se tramite, no se puede. No, pero Jesús, que yo no he hablado nada de indulto. Yo lo que digo que yo recomendaría a Sánchez que usted una rueda de prensa. Perdón, estos señores han sido condenados, ya no están en el partido y que cumplan las penas íntegras. Pero no vamos a tiene que tramitar el indulto. Paco, pero siendo de libro lo que ha dicho Jesús, que es de libro, además, lo suscribo de punta a cabo. Aquí hay una cosa que se llama antecedentes, que también en temas jurídicos son muy importantes los antecedentes. Y este gobierno ha concedido unos indultos. Sí, en el caso de Cataluña, que además le ha costado el puesto. Que ver, Jaime, ¿Cómo que no tiene nada que ver? Mira, te leo. Espera. Dice, resolución de Juan Carlos Campos Moreno. Dice, vengo en indultar a don Oriol Junqueras y Vies la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento a condición de que no vuelva a cometer delito grave en el plazo de 6 años desde la publicación real. Y dice, se estima que concurren las citadas razones de utilidad pública. ¿Pero qué utilidad pública? Y que, hombre, ya no ha cometido el delito porque no era vicepresidente de la comunidad autónoma. Pero vamos, en el ánimo de él está volverlo a cometer, porque lo ha dicho. No manifestado arrepentimiento. O sea, también te digo una realidad. La situación que hay en Cataluña al día de hoy no tiene nada que ver, es diametralmente opuesta a la que había cuando gobernabais vosotros con la situación de tensión. Y en parte, lo ha favorecido los indultos. Esos indultos, que por cierto, pero es que al final, prerrogativa, ¿ves eso? Al final vamos al uso de la ley porque nos conviene. Pero porque es un abuso. Nos conviene buscar el subterfugio y al final acabamos donde acabamos. Acabamos en las prevaricaciones, acabamos en las malversaciones. Pero te pregunto, por adaptar la ley a las circunstancias. Que la ley no se tiene que adaptar a las circunstancias. Pero te pregunto, la ley es la ley. ¿Por qué dio el Partido Popular a Barrio Nuevo el indulto? ¿Qué utilidad pública entendió que había? ¿Por qué? Contemporizando con los catalanes. ¿Por qué? ¿Por qué se la dio al juez Liaño, que era un juez prevaricador? ¿Por qué se la dio? Pues estaría mal. Te pregunto. Que yo no lo voy a defender. Mi problema o mi ventaja es que yo no lo defiendo. Si está mal, está mal. Y yo eso tampoco lo entendí en su día. Se haría por razones de Estado, que son las peores de las razones.
Bueno, Sí. ¿Qué cooperativa es la Cuando de- se dice razones de Estado ya, Cristo échate a Obrero, no temblar. Cristo Roto. Y la mujer de Juan Márquez, también condenada a prisión, de ¿qué Lucena. tiene que ver con? Que era la presidenta. La vicepresidenta de la cooperativa de Lucena. Y cuéntame, ¿hay Vale, más? ahí, vamos a ver. Ahí se hizo estaban las tres en ruinas. Sí te recomiendo, Luis, que lo que digas, dilo con toda la corrección, porque estamos bajo un procedimiento judicial. A ver si al final... No, vamos a ver, yo voy a contar Son hechos probados. Hechos probados, y además te puedo decir fecha y tal. Entonces, lo que dice el juez lo dice, y está aquí, ¿no? En el caso de la cooperativa Cristo Obrero, dice que le dieron 400.000 euros saltándose toda la legalidad, porque entre otras cosas era con destino de la partida 31L, pero era para los trabajadores, curiosamente, para pagar salarios atrasados. Ayuda para salarios, sí. Vale, a los trabajadores no fue un duro, sino que fue a la cooperativa, con lo cual ya, o sea, era la mayor de las ilegalidades. O sea, los trabajadores con ese dinero no cobraron. De hecho, luego uno de los expedientes que piden la devolución cuando entran nuevos consejeros es ese. Y en vez de 400 le piden 430.000 euros. ¿Y cómo paga la cooperativa esos 430.000 euros? Es que ahí es donde está la clave. Es decir, que el Partido Socialista, cuando él dice que había un plan o que no había plan, pues sí. Mira, en el año, bueno, hay que decir que uno de los que están aquí, Antonio García Rebollo, fue concejal del Partido Socialista, nunca fuimos socialistas, pero fue concejal del Partido verdad que Socialista desconozco la y historia. presidente de la Fundación Doñana 21, ¿vale? Y es uno de los que está aquí encausado, que era secretario de esta, ¿vale? A través de él se gestiona una cuestión, el Ayuntamiento del Monte le regala, se la vende por €1, una parcela en El Rocío para que hagan un supermercado. Esa parcela de €1, o sea, si tú vas a comprar un solar en El Rocío, el Ayuntamiento del Monte te dice que tienes derecho de tanteo y retracto. O sea, si tú no lo destinas a la finalidad para la que se te ha dado, pues el Ayuntamiento te puede decir para atrás que eso es nuestro. Bien, en este caso, pues más todavía, ¿no? Cuando es un regalo a una cooperativa, porque dice que tiene que cumplir una función social, no sé cuánto. El argumento era que en El Rocío no había instalaciones comerciales. Imagínate tú, el montón de tiendas que había en El Rocío. Pero bueno, no las había según el Ayuntamiento del Monte, con su equipo, mayoría aplastante socialista. Se lo dan por €1. Se aprueba en comisión de gobierno, en junta de gobierno. Bien, pues luego la cooperativa vende en €1.000.000 eso, y el ayuntamiento no ejerce su derecho de tanteo y de retracto, ¿entiendes? Y con ese €1.000.000, ¿vale?, pagan los 430.000 euros que le reclamaba la Junta de Andalucía. Sí, porque la Junta de Andalucía, eso, ¿vale? Te quiero insistir, Y con que la eso- Junta de Andalucía, cuando salta también todo lo relacionado a la ERE, inicia un procedimiento de revisión de todas las concesiones, un procedimiento de reclamación Es que en a este caso cualquiera era- de los que pudiera entenderse que no cumplían los requisitos, y junto a ello Es que- denuncia que en y este apoya caso, toda la labor judicial, el porque que todo esto firma- está bajo el que juzgado, es decir, firma que es todas Juan estas Márquez. ayudas Juan Márquez firma están bajo judicialización. Escúchame. Juan Márquez, o sea, la cooperativa solicita la subvención y 6 días más tarde se le concede. Imagínate tú, a ver quién consigue una subvención, y está firmada por Juan Márquez. Juan Márquez no tenía poder para poder concederla, ¿vale? Y además le dice que la fiscalizará y controlará el IFA, que no tenía poderes para hacerlo tampoco. Es decir, el cúmulo, o sea, yo recomiendo, Sí, yo te no, mando- este caso yo sí, te sí, mando- sí, lo he leído, lo he leído. Pero, Pues este caso no, lo vamos a recomiendo seguir. que lo No leáis previa, porque sino este es procedimiento un cúmulo- fiscalización es un cúmulo- posterior, que es la que tiene el IFE. Es un cúmulo de irregularidades. Este proceso lo vamos a seguir en la bestiales, radio. y Sí. te digo lo mismo. Es decir, todo eso se podía hacer legalmente. Ahora, luego lo que sí hay que hacer es vigilarlo. Es decir, si yo te doy, yo, Ayuntamiento del Monte, te doy a ti, porque tú cumplas una función social en €1, una parcela en El Rocío, si tú luego, unos años más tarde, la vendes en €1.000.000, Pero Luis, sí, lo primero, Pues, lógicamente, yo lo primero tendré- que ha hecho en mi intervención es reconocerte la tristeza que me da que incluso una actuación bien intencionada de, oye, vamos a flexibilizar, porque al final hay que dar soluciones a los conflictos de manera inmediata, y la ralentización que tenía la administración provocaba que no se diera de manera inmediata, esté generando en una situación de apartamiento de la legalidad de las subvenciones.
Pero la realidad es que, por ejemplo, ahora hay un decreto donde todas estas mismas ayudas se están pagando. Es decir, para que también nos hagamos una idea de que hablamos de los ERE como un caso de corrupción, pero en el fondo es una ayuda sociolaborales a trabajadores y empresas que se siguen pagando en el día de hoy. La única diferencia es que hay un marco regulador, que lo puso también este gobierno, cuidado. El mismo gobierno que ahora parece que es el demonio porque por estos ERE. Pero este gobierno, cuando estaba gobernando en la Junta de Andalucía, el Partido Socialista puso la regulación, el decreto 4/2012, que reguló estas ayudas. Entonces, cuidado, veamos la diferencia, que al final se sigue haciendo. El Partido Popular sigue pagando esas ayudas porque de hecho hay una obligación legal, un decreto que lo regula. Pero que también tengamos esa percepción de lo que supone el caso ERE, las implicaciones negativas y el fin para el que también se está. Vamos a hablar del hospital materno-infantil o del no hospital materno-infantil. Del no hospital o del hospital. Bueno, ahora lo vamos a aclarar. Pero antes la última, porque ahora Javi voy a darle unos segunditos que nos prepare la intervención de Rafael Segovia, parlamentario andaluz por Vox, hablando precisamente de esto, pero antes, última noticia relacionada también con este asunto. El hermano del expresidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, logró de la Junta Socialista ayuda por un valor superior a 8 millones de euros para rescatar a su grupo de empresas. Ahora le obligan, le han metido 1 año y medio de cárcel, no entrará por consiguiente, y a devolver los 8 millones de euros, que evidentemente no lo va a devolver, ¿no? Esto cuando una persona no puede devolver 8 millones, que no podrá, imagino que le embargarán la pensión, lo que tenga, ¿no? O pueden no suspenderle la pena y entrar en prisión. Es que eso es lo normal. Cuidado, que no es tan automático. Es que no se le suspende. Eso ha ocurrido, desgraciadamente, para ella. Ha sido el caso Pantoja. Sí. Bueno, pero que en este caso lo normal es que si no lo devuelve, cumpla los 18 meses. Que dicho sea de paso, el fiscal pedía 8 años. Sí. Lo que pasa es que por la dilación en el procedimiento han ido decayendo, no es decir el nombre de correcto ese, algunas de las irregularidades. Pero de 8 a 1 sí. puede haber dilaciones indebidas que te apliquen un atenuante, pero me parece demasiado, te lo digo desde el desconocimiento del tema. De 8 años ha venido a 1, pero será porque no le han condenado por todos los delitos. Es que algunas cosas han prescrito. Porque han prescrito muchas cosas, demasiado juez. Bueno, que Javi, vamos a colocar ese vídeo que es muy cortito de Rafael Segovia, en fin, mostrando su malestar, ¿no?, con el no hospital materno-infantil de Huelva. Cuando quieras. Señora consejera, hace una hora yo estaba encantado de poder dirigirme a usted personalmente y poder felicitarle por el nombramiento. Y además, realmente creo que es un acierto que este puesto de una Consejería de Salud lo ocupe una profesional sanitaria como es usted. Creo que eso pienso que eso va a facilitar el entendimiento entre todos. Pero realmente ahora he salido de una situación, se lo tengo que reconocer, de absoluta indignación. Y yo creo que usted sabe por qué. Porque usted hoy ha nombrado hace un rato todas las obras de infraestructura que han creado en Andalucía y no ha nombrado el Hospital Materno-Infantil de Huelva, que lo ha anunciado esta mañana. Pero usted sabe que el Hospital Materno-Infantil de Huelva, todas las capitales de provincia andaluza tienen un materno-infantil menos Huelva, y el Hospital Materno-Infantil de Huelva no es un hospital materno-infantil, es un ala del Juan Ramón Jiménez. Y usted no se ha atrevido a nombrarlo, pienso yo, porque sabe que toda Huelva está indignada en este momento por la noticia, Se sienten engañados, se sienten insultados, yo al menos así me siento, y de verdad que me gustaría saber y que los diputados de Huelva de su partido peguen un puñetazo de una vez encima de la mesa y se enfrenten a esa idea, porque es un insulto a Huelva. Todas las capitales de provincia de Andalucía tienen un materno infantil, menos Huelva, y a nosotros se nos condena a tener un ala de un hospital como materno infantil. No hay derecho. Para mí es una vergüenza. Pues la intervención fue ayer fue esta intervención de Rafael Segovia, que es médico y parlamentario andaluz por Vox. Entonces, ¿habrá rectificación por parte de la Junta de Andalucía o definitivamente se van a empezar las obras para una ala del Juan Ramón Jiménez, colocar ahí el materno infantil? Bueno, opinión al respecto. Vamos a empezar por la izquierda, de izquierda a derecha. Bueno, yo tengo poca información en cuanto a cuáles son las razones por las que ha habido ese cambio, porque parece que anteriormente sí había dicho que iban a hacerlo, no lo van a hacer en un ala del hospital, ¿no? Y además parece ser que el presupuesto entre una cosa y otra, la diferencia no es muy grande, con lo cual podría hacerse ese hospital
de forma más autónoma, independiente, y no precisamente en un ala del hospital, ¿no? Y por tanto, más allá de eso sé muy poco, pero me gustaría ver las razones que han llevado. Sí me ha parecido escuchar en algún sitio algo así como que bueno, que las necesidades de Huelva... Que no, más o menos, que Huelva no lo necesita. Exactamente, que con eso es suficiente. Esa es la ¿no? razón que han dado. Si es eso así, me parece que bueno, que quizás se contradice con las manifestaciones que había previamente. Luis. Oficialmente, la consejera ha dicho que la decisión se ha tomado en base a, entre comillas, informe del análisis serio sobre las necesidades reales de la maternidad y la pediatría. Cierro comillas. Esto lo podía haber hecho el comité de expertos de Pedro Simón? Sánchez o de Simón, cualquier cosa, ¿no? Porque bueno, no sé, esto será por decir algo, ¿no? Lo que está clarísimo es que el Partido Socialista tiene en Huelva una suerte enorme con el Partido Popular. Sí, porque es que me parece que es imposible ser más torpe. Sí. Y que incluso a algunos dirigentes hoy en la provincia, poco menos, que yo sé que a lo mejor le habrán obligado a dar la cara, poco menos que defendían un poco la postura, no sé, de una forma un poco rocambolesca. Yo creo que es un error mayúsculo. Es decir, si en Huelva tenemos menos población, pues a lo mejor el materno-infantil que necesitamos es más pequeño que el de Sevilla. Pero lo que no tiene sentido es que haya 7 materno-infantiles en Andalucía y en Huelva, ¿no? Que somos la única provincia una de las pocas que no tenemos AVE, que no tenemos... Es que yo creo que el problema está en que se nos ningunea, y en eso lleva razón a los que dicen que el bipartidismo, pues es el bipartidismo y que da lo mismo que gobierne PP o PSOE. 40 años ha estado el PSOE y no se ha hecho el materno infantil, 4 años el PP, y parece ser coincido contigo con la tampoco se va a hacer. Luis, coincido con la torpeza. Le voy a dar la otra recomendación al presidente de la Junta. Con lo fácil que es decir, bueno, es que se está reclamando el materno infantil en Huelva desde hace muchos años. Vamos a hacer el materno infantil, que como bien dice Paco, el coste no es muy elevado respecto a lo que van a hacer. Y todo el mundo contento. Pero lo que tú dices, son torpes, que no dan más de sí. Que se lo ponen en bandeja. Se lo ponen en bandeja, para decir, toma, remátalo. ¿Cómo? Se lo ponen como a sí. Fernando VII. Ay, Dios mío. No. Bueno, si me permite, por cerrar y darle casi el turno de defensa a Jaime como representante del Partido Popular. ¿Tú tienes más información? ¿Necesita Huelva el materno infantil? Sí. Y por ahí quería hacer la intervención. Hace años. Sí, es verdad. Y lo necesita. Y de hecho, por eso el Partido Socialista, antes de salir de la Junta de Andalucía, dejó cerrado un proyecto de 107 camas de un hospital materno-infantil, 107 camas, 29 millones de euros, edificio propio, 43, se habló con el ayuntamiento. Eran 43, eran más, di más. Se habló con el ayuntamiento para la cesión de la parcela, se aprobó la cesión de la parcela, estaba perfectamente organizada la cesión de la parcela, entonces estaba simplemente para la licitación y redacción y inicio de las obras. ¿Qué ha pasado? La pregunta que todos nos abordamos es, ¿qué ha pasado para que el PP cambie y no solo no haga el materno infantil, sino que lo que no quiera es vender como materno infantil un ala del Juan Ramón Jiménez, que además lo que va a provocar es que tengan que salir consultas externas? Exacto. Yo tengo mi teoría. Mi teoría es que con vuestro afán privatizador tendréis que pagar los servicios de el Hospital Pascual, y tendréis que abrir el Hospital Pascual que está aquí, que se cerró aquí, y claro, ahí traeréis, ahí traeréis, el consulta externa. Ahí tengo yo un máster, en Pascual tengo yo un máster. Yo llevé hasta notario, el paseo de los Yo llevé hasta notario a Blanca Paloma, Yo vivo en el paseo de los el que le ha dado a la clínica Pascual 310 millones en 4 años, 310 millones con sentencia. 75 del Partido Popular en este último año. 310 millones con prórrogas ilegales. Te lo digo porque 75. El despacho con el que yo trabajaba llevó ese tema. O sea, 310 millones. Y en Málaga hicieron un preconvenio con una parcela que todavía no estaba transferida. O sea, perdón, no la había comprado ni estaba tampoco para hacerse pública. En Málaga hicieron ya el preconvenio de la Junta de Andalucía, el gobierno del PSOE. Y bueno, además, una de las cosas que por eso llamamos el notario y nos echaron, fue porque lo que queríamos constatar que el nivel que se utilizaba para el tema del pago a los servicios de la Clínica Pascual no correspondía precisamente a la realidad en cuanto al material, los profesionales, etcétera, etcétera.
Pero terminadme porque me habéis... de defensa. Adelante, Jesús. No, Permitidme porque a ver si no digo yo tampoco la defensa. Y eso era Pero, como el pero, PSOE, pero, o sea, pero, no mira, digo, mira, bueno, Jesús, que parece yo que lo que aquí- os digo es, ¿por qué? Estando... Oye, cuidado, no esto porque muchas veces hablamos de que es una cuestión política, la pelea política entre los partidos políticos. Es que está en contra. Los colegios profesionales, el colegio de médicos, el colegio de enfermería, es que está en contra. Los sindicatos, las asociaciones, la propia población. ¿Por qué? Yo te digo ¿Por qué? sobre eso una cosa. ¿Qué lleva, Y a mí qué no me han- lleva al Partido Popular a mí no me han a obligado negarse esa a defenderlo. realidad? Yo te digo los hechos. Los hechos son que ha habido unas elecciones andaluzas, ¿vale? Que antes de que a esas elecciones andaluzas nos hemos presentado con una propuesta, el Partido Popular, negro sobre blanco, que la propuesta está en una resolución del Consejo de Gobierno de 8 de marzo del 2022, que es pública, en el que se habla de una inversión de 25 millones de euros para un hospital materno-infantil dentro del área hospitalaria Juan Ramón Jiménez. Se dice así textualmente. Es que no se engaña a nadie. Se dice dentro del área hospitalaria Juan Ramón Jiménez. Como vengan a Es las que elecciones, ha quedado convalidada esa propuesta. No, perdona. Ah, ¿no? Entonces tú te presentas a las elecciones proponiendo ¿qué? Hay argumentos perdona. peregrinos, y este Este quizá el que es se el da palma. materno infantil que va a tener o que puede tener Huelva, porque el del Partido Socialista ya lo conocemos. Son 40 años cumplido el de Málaga. Pero que estáis gobernando el vosotros, último. Jaime. Sí, que sí. Estáis Pero gobernando vosotros. es que hay que contar la historia. Sí, que hay que contar la El historia. decir dejamos que un te proyecto dejamos hecho nada más que para sacar a la redacción del proyecto y no lo pero y Jesús, no lo que no habéis- se lo no cree lo habéis nadie, hecho. que nos dejaste también 3 puentes a Punto Umbría y nadie los ha visto, que nos dejaste No, un ahí no había aeropuerto, redacción de nos proyecto. dejaste un aeropuerto que se llama Cristóbal Colón y no llegan los aviones, que nos dejaste la llegada del AVE y aquí no llega el AVE. Es que nos dejáis unas cosas maravillosas, como por ejemplo el Centro de Salud de Isla Chica sin el saneamiento, o nos dejaste el edificio del Banco de España, resulta Sí, que la gente sabe que el un- Partido Popular que ha hecho el con Centro de Salud de no, Isla Chica, perdona, claro. por supuesto que lo ha hecho el Partido Popular. Sí, a ver hombre. si lo ha hecho el Partido Socialista, que manda esto muchas cosas. Pero bueno, a lo que voy. Esa era la propuesta electoral y eso es lo que se va a hacer. Un materno infantil dentro del área hospitalaria de Juan Ramón Jiménez, Pues en está el muy que bien. hay... y además te digo más, tú que hablas de privatización, 10 millones de euros en inversiones dentro del Juan Ramón Jiménez, cosa que no había ocurrido en la historia. Pero es que el otro día se presentó, que la consejera habló de eso, vino precisamente a eso, a la puesta en marcha no solo de los aceleradores y de todas estas cosas que cedió Amancio Ortega, privado, a la Junta de Andalucía, Susana Díaz, privado, ¿no? Eran ayudas privadas, ¿no? Y con eso se pagaban los impuestos de Zara y No, Inditex. son donaciones, No, donaciones eran, que se llaman. eran donaciones, sí, pero no, eso no era privado, eso venía por visto del cielo. Pero bueno, Son a lo que donaciones voy, que hace- la puesta en marcha de esos equipos se están haciendo dentro, aparte del robot Da Vinci. Hombre, claro, se está encomendando. Todas esas cosas ¿Quién lo va a se están- hacer? Pero perdona, ¿y eso es privatizar los servicios? No, eso no es Priva- privatizar. Privatizar es era darle llevarle a la 75 gente- millones a un privatizar era hospital llevar a en la Lepe. gente- Eso es privatizar. privatizar era llevar a la 75 gente- millones a una empresa para que haga, Privatizar entre era otras llevar cosas, a la asistencia gente sanitaria a la en Lepe banca teniendo parada. a un Yo no kilómetro voy a- un hospital. Mira, Jaime. la historia de la privatización de la sanidad en Pero, Andalucía Jaime. tiene nombre y apellido, se llama Partido Socialista Obrero Español. Jaime, de verdad. Y ahora, ¿quién va a construir el materno infantil? No te quepa la menor duda, el Partido Popular. Sí. Y además con una inversión de 25, tú hablabas de Oye, 29, 25 millones de euros. Yo creo que es una... Y cuando lo veamos, ya discutiremos. El mini por lo menos hospital, dejemos- no, de materno mini no, infantil, de ¿no? mini El nada. mini yo, vamos, en todo caso. Pero me vas a hablar tú de mini, que hablabas de Chare. Mini Que yo. creabais los hospitalitos pequeños para las comarcas. Por favor. ¿Y el Chare que no cuándo se lo vaya hizo el a arreglar? hospital del condado y le llamaste Chare. ¿Y el que era Chare de Lepe centro cuándo de- lo vaya a hacer? Porque Ah, pero- cuando tú que utilizas como argumento, Jesús, tú que Jesús, utilizas la como carretera, argumento. hace falta una carretera y la carretera depende del ministerio en el que gobierna el Partido Socialista. Y que, Pero está bueno, ya, da igual, y que ya está se va- en que se- fase de ejecución. eso. ¿Y por qué no lo termináis? ¿Por qué no Pero que va- preparáis? ¿Por qué cuando no termine la preparáis carretera, está en el servicio. hospital? ¿A qué está en servicio? ¿Te ha puesto ¿Por algo? qué no preparáis? ¿Te ha puesto algo aquí ahora? Yo me he puesto contigo a que cuando Pues termina la termine carretera, está el en último servicio. metro Cuando de tú la quieras. carretera, ese Paco está de hospital testigo. está cerrado. Que Me la he Paco puesto hace- aquí contigo. Paco hace apuestas con Barragán Pero si eso siempre. te queda en YouTube y te lo baja el programa. Por eso. Tú, espera, Yo es que me no he te he puesto pillado. contigo, Tú dices Jaime, que vamos a tener un mini yo de materno infantil en Huelva, Eso gracias es al cierto. Partido Popular, y Eso me he puesto es contigo a que el Chare, cuando termine el último metro de la carretera, está cerrado gracias Yo al te digo Partido que no. Popular. Yo te digo que Me he no. puesto Yo te digo contigo. que estará en Y es más, funcionamiento. Lo vamos a lo ver. que no vale, mira, dice, te lo voy a poner al revés. Pero sí que el plan de inversiones está claro. Pero te lo voy a Desde la poner al Junta de revés, Andalucía. Jaime, te En lo voy la a poner sanidad al revés. pública, no privada, pública. Dice, es que ha quedado convalidado este hospital porque es el que propusimos en nuestro programa electoral. Todo lo contrario, Jaime, todo lo contrario. Y de verdad, estáis teniendo miopía política si no admitís
¿O entendéis que como ya eso es lo que se ha propuesto en la campaña electoral está convalidada por la sociedad? Porque la sociedad en Huelva quiere un hospital decente. Pero vamos a ver, tú te decente. presentas Y en todo decente. caso lo que os va a provocar lo que era indecente, no es la lo que era indecente os es va a proponer provocar, lo que no se va a pero hacer. déjame terminar Es la que vamos a ver, argumentación, Jaime. Es que a veces Lo se que va os- a perjudicar al partido que propone lo que quiere hacer y lo dice, no al partido que dice lo que no Pues va a hacer. eso va a y ser no lo va vuestra hacer condena nunca, electoral. Y además eso os voy a hay decir que una cosa. tocarle las palmas, que es muy fuerte. Y os voy a esto. decir una cosa, lo que tampoco vale es hacer un ejercicio cuando se está en la oposición, Mira. enarbolando banderas supuestas de maternos infantiles en condiciones, y ahora cuando se gobierna, Yo te donde digo, dije Jesús, yo te digo digo, Diego, Jesús. Jaime. Cuando Entonces, hablas de privatización, yo a tu no, compañero, si yo te a tu enarbolo de compañero- banderas, las banderas que a tu enarbolabais compañero en Enrique, las manifestaciones. espera, por favor, a tu compañero Enrique, aquí, sentado en esta mesa, creo que andabas tú también por aquí en esta tertulia, Paco. Enrique Gaviño, te refieres. Le Enrique recordé Gaviño. una cosa sobre privatizaciones, y es muy clara. La antigua sede del Partido Socialista estaba en un chalet Eso junto no a es un una hospital. privatización, es una venta de un inmueble. Es una venta de inmueble para, A ver, ¿dónde para está el una problema? sociedad que amplía un hospital a la que se le da un concierto. Que tiene un concierto, Privado. no que se le da un al que concierto, se le que tiene un amplió, a la concierto. que se le amplió un concierto privado. No hay más preguntas. ¿Y qué señoría. problema hay? ¿Cómo que? ¿Tú le ves alguna ¿Cómo? irregularidad, Yo- algún yo se las problema? veo algún- todas, se las veo todas, de verdad. Ponlo en el juzgado, Se las veo Jaime. todas. Me parece que Además, bonito tú tienes no los es. resortes ahora Qué mismo bonito no es. de salud. Yo solamente le es una digo al venta PP privada. Por favor. que es una torpeza. Punto. ¿Por Vamos, qué? Yo digo- si esa es Porque- su argumentación, porque te es voy a una explicar, verdadera Roberto, torpeza política. Y yo creo que es miopía. En eso estamos de acuerdo. Porque vamos a ver, para Huelva eso es importante, eso se ha convertido en una bandera. Y la habéis convertido ustedes. Desde la oposición se ha convertido. Y ha Pero sido hay una que- bandera, perdona, y termino. Sí, pero Ha yo sido te una digo bandera cosa, de es que hay éxito. quien te dice, Ha sido una bandera de éxito. Habrán salido muchos profesionales que se han quejado, yo no lo voy a negar, ¿eh? Todos, ¿eh? Pero han salido El otros, colegio de perdona, muchos, no todos. Jesús, han salido otros que dicen que tiene que estar dentro del hospital porque hay servicios que no, que comunes, no. sí, no puede ser un hospital en el fuera. área hospitalaria es puede, al lado pero no del puede estar hospital. fuera, no puede ser un edificio fuera. Que no, que te dicen que tienen que usar servicios comunes del hospital. Jaime, porque Huelva hay información. especialidades que son comunes a todos. Jaime, Es que hay que Huelva, escuchar a todos los información, profesionales. portada de hoy. Rechazo masivo de la sociedad que sí, que yo no digo que onubense no, que al yo no proyecto digo que del no. materno infantil. Pero que es el y proyecto tengo que se votó entre en las ellos elecciones. ONUSA, Bueno. Plataforma y Huelva Es para cuándo, una Colegio grave de Médicos, torpeza. Si en vez de 25 vale 10 millones de euros más, hay que gastarse 10 millones de euros más. Entre otras cosas porque yo, en ese sentido, si yo fuera asesor del PP, le diría, y yo. es que lo que vais a perder Y yo. vale mucho. Y yo. Lo que vais a perder, Y yo. aparte de la credibilidad, Sí. vais a perder electoralmente Políticamente mucho. incluso es una mierda. Y electoralmente mucho. Ya Es decir, veremos. todo Y esto de los no ERE, solamente- y además y no esta solamente gente, es una esta gente miopía son política. especialistas Ya veremos. en Y no explotar solamente- ese- Ya veremos esos Luis, que es filones. mejor, si el materno infantil que se va a hacer o el que no había. Cuidado, A ver cuál es- será mejor. De verdad, es hombre, una claro, miopía claro, política claro. y una injusticia La- para Es Huelva. que venimos de un partido. Eso es lo mismo que la estación de de un partido. la estación que es tenemos venimos, es mejor que no perdona, tenerla. Luis, es que venimos de un Claro, partido que en Huelva Capital teníamos 3 hospitales y acabaron en uno, con una fusión hospitalaria. Sí, ya, en eso. uno. Jaime, donde el servicio que de estáis ginecología que ha gobernando afectado vosotros, aquí. que ese estáis gobernando acabó fusionado, vosotros. se perdió en el Infanta Pero, Elena y Jaime, pasó algo a pues si lo- que la gente tiene memoria de estas Pero cosas. si tienes tan claro, que la pero, gente tiene memoria. pero que eso es muy Es que la gente fácil. tiene memoria. Si, Es que- si es estáis que han perdido gobernando, las si elecciones tú lo por ves eso, tan y claro que hay ustedes que la tener vayan a 3 perder por lo hospitales, mismo. No, nosotros lo que hacemos Vosotros es, lo que hemos gobernáis, prometido, tener 3 lo queremos hospitales. cumplir. Eso es lo que nosotros queremos. Vale. Lo que no vamos a desarrollar el programa del PSOE, sobre todo el que nunca hace el PSOE. No, Eso tenéis es que lo hacer vamos a hacer. el programa de éxito que no es teníais. que no es una cuestión del PSOE del Partido Popular, Jaime, de Yo creo verdad. que sí. Es una cuestión de justicia con la provincia y con la capital. Pues una sí, es cuestión de justicia yo te con digo la que- provincia y con la capital. que Y tú lo sabes. Este gobierno andaluz y tú está lo siendo sabes. justo con la provincia y con la capital, porque nunca Con se ha el invertido- edificio de Hacienda, nunca se ha invertido con el tanto. hospital, Perdona, Jaime, cuando Jaime, quiera hablamos del Jaime, edificio es de que- Hacienda, Si lo importante- hablamos del Banco de y si lo España, importante- hablamos del Instituto Rábida, hablamos de la ampliación del Alto Conquero, hablamos de la ciudad deportiva, No, del Banco de España no hablamos podemos de hablar los porque está paralizada la obra. de los depósitos del Torrejón, cuando quiera hablamos del puente Sifón y hablamos de tantas y tantas cosas que va a hacer y está haciendo el Partido Popular en Huelva Capital, porque nunca ha están habido todos un nivel de paradas. inversión. Que están No, todas el paradas. Colegio de Pescadería también está parado. Si que quiere que siga, si es que la lista es brutal. Sí. Si es que la lista es brutal. Banco de España, edificio de Hacienda, Te explico lo que le la ha iluminación pasado. del puente de los Odiel, Claro, la, claro. Pues ya verás cómo todas la- esas cosas se resuelven y el con el hospital, PSOE no. todo, Mira, todo eso tiene una nota en Es que común. me nombra. y es que mira, no sé, que me en nombra la el edificio de op- Hacienda, que lo habéis sacado hoy en la además en rueda de oposición, prensa, que en la además es sangrante. Es oposición. un edificio donde el ayuntamiento de Huelva, No, si ahora va a tener le da la culpa. licencia, ¿no? Le da la licencia a la Junta de Andalucía del Partido Socialista sin haber hecho las catas previas de arqueología.
Claro, cuando hacen las catas descubren que ahí está el plinto donde empezaba el puerto de Huelva. Y ahora la propia cultura de la Junta de Andalucía dice que ese plinto hay que conservarlo y protegerlo. Por lo tanto, el asentamiento del edificio cambia y la estructura del edificio cambia. Eso es lo que estamos. Y eso me lo cuentan hoy, 3 años después de que se descubrió. No, se descubrió hace 3 años. No, todo el tema de inspecciones arqueológicas hace 3 años. Se ha descubierto cuando cuando el licitador dejó tirada la obra, hubo que volverla a sacar a licitación y el nuevo licitador empieza a escarbar un poquito y descubre que hay unos restos arqueológicos. Hoy, 3 años después. Pero que lleváis 3 años gobernando. Que se han descubierto hace año y medio. Que lleváis 3 años gobernando y no habéis hecho ni el edificio de Hacienda, ni la iluminación, ni los chares, ni el hospital materno infantil. Pero si es que me faltan dedos para contar. Y eran, sobre todo, eran las banderas. Te digo más. Pero permitidme, en sanidad eran las banderas que vosotros enarbolabais en el momento que estabais en la oposición. Pues es que habéis convertido en gobierno. Que es mejor el materno infantil dentro de un hospital tampoco cuela, porque entonces está equivocado los otros 7 materno infantiles. Claro, están equivocados, tienen que estar dentro. No, hay algunos que lo tienen dentro, ¿eh? Y que tienen la los médicos dentro, y los enfermeros. De hecho, los arquitectos están equivocados. Los arquitectos que diseñaron el Juan Ramón Jiménez hicieron 3 edificios unidos por un patio interior y acaba, yo pinto muy mal, y acaba en el último donde está el tanatorio, y el último debiera haber sido otro ala más, que era donde iba el materno infantil. La culpa tendría Rodríguez de la Borbolla o Manuel Chávez, que inauguró el hospital, no recuerdo cuál de los dos. Si estos fueron las obras las migajas que nos mandaron en el 92. Vamos con otro asunto. No, dile que se están equivocando. Yo se lo diré. Tú de vuestra parte. haznos caso ellos escuchan esta tertulia. Y a mí. Ellos escuchan esta tertulia. ¿Cuántas veces decimos, cuando le decía yo, ¿cuándo vais a echar a Casado? Le decían los del PP. ¿Cuándo vais a echar a Casado? Es un lastre para vosotros, Casado. Si esto es más fácil de lo que parece. No hace falta ser politólogo ni sociólogo para ver las cosas. Y el de las aceitunas. Lelo de... ¿Lo que da la noticia? No da la noticia, ¿no? ¿Cuál? La del Lelo del PP que se ha equivocado, el Casero otra vez. No da la noticia. No da la noticia, bueno, es cortita. Mira, ¿quién es el Lelo del PP? Bueno, un diputado. Casero. Esto lo he escrito yo así, ¿eh? El Lelo del PP, Alberto Casero, se equivoca de nuevo y vota a favor de investigar a Rajoy por presuntamente espiar a los golpistas catalanes. Esta propuesta la habían hecho los golpistas catalanes proetarras con el apoyo de PSOE y Podemos. El tipo de ser un inútil de cuidado. Se ha equivocado ya 2 veces. Es que verle la cara y decir, Paco, no hace falta, es un Lelo, no hace falta que se equivoque. En sí mismo es un Lelo. ¿Cuándo vais a echar a este del PP, Jaime? Joder. Este de la cuerda de Casado, que era otro inútil también, del Partido Popular, y que... Te pregunto también a ti como politólogo. Bueno, yo lo afirmo y tú me dices, ¿llevas razón o no llevas razón? El daño que le ha hecho la marcha de Casado a Vox. Claro, por supuesto. Bueno, el daño que le ha hecho, ¿no? O sea, bueno, tú me entiendes lo que quiero decir, ¿verdad? Vox, gracias a Casado, se disparaba, bueno, que llegaba, yo creo que la proyección era casi a igualarse. Si Casado sigue, yo creo que le pega el sorpazo Vox al PP. Ahora mismo, hombre, la seriedad que proyecta Feijóo, hombre, y además está avalado por su gestión en la Junta de Galicia, ¿no? O sea, que lógicamente esa seriedad no tiene nada que ver con el de las aceitunas, que lanzaba huesos de aceitunas, el Casero externo, O sea, la presencia de Feijóo te ayuda mucho, pero también un poco las cosas que han pasado. Ahora, por ejemplo, el tema de Olona, verdaderamente sorprendente. Ya está buena, ¿eh? Sí, ya está bien. Lo mismo que Dolores Delgado también, que ya está bien y ha pedido una plaza de fiscal militar o algo así. No lo sé. Macarena vuelve a la abogacía del Estado. Sí. Y como... No creo. No parece. No, pero ya está buena. Ella quiere volver a la vida pública. ¿Apuesta que vuelve a la abogacía del Estado? Bueno, a ti te gusta mucho la apuesta. Va a volver porque no la van a dejar volver a Vox. Además la gana, el problema es que gana la apuesta. Es que ella... Si Barragán, ten en cuenta que ella... que apuesta en el otro lado, se ha dado de baja de Bolona. Pues yo tengo la bueno, es que te tenía que dar de baja para pedir ingresos en la abogacía. No puede militar ningún partido, como tú sabes. De todas formas, Olona cogió con el paso cambiado a Ortega Smith, a mucha gente. Ella era una diputada de relleno y en un momento determinado, gracias a una serie de intervenciones, empezó a ascender. Y eso le granjeó muchos enemigos, que ahora, lógicamente, no la van a dejar volver, y menos al estatus que tenía antes. Y después, de hecho, también del factor externo, ¿no? Aparte de otras cosas con Olona,
el desempeño que tuvo Olona en la campaña fue fatal. Y eso, indudablemente... Se estudiará fue responsabilidad la campaña de ella. por lo... Y luego fue la responsabilidad de ella, luego porque la- ella pidió nombrar, designar jefe de campaña un tío que no era andaluz, ni tenía ni idea de Andalucía, y lógicamente pues las meteduras de yo pata también- eran continuas. Yo también destacaría, Luis, la madurez del electorado andaluz, porque se utilizó a la proyección nacional, todo ese aval que tú has contado, que es cierto, ¿no? Y la proyección pública que tenía como un caramelo para el electorado andaluz, y el electorado andaluz directamente vio que no se identificaba con ninguno de los valores Pues yo aquí de en un Andalucía, debate, con en ninguno. el debate aquel que estuve, ¿te acuerdas? Sí. Dije, Olona puede ser un bluff, o sea, no va a arrastrar los votos que se creían. Es más, ¿te acuerdas que yo hice Una apuesta, sí, apuesta? fue el que más cerca estuvo Exactamente. de acertar. sí. Yo di que subía, si acaso, 2 o 3 Sí, recuerdo. escaños. Subió 2. O sea, cuando todo el mundo decía, que esta tía sí. Es que era de una elementalidad enorme, vamos. ¿Vosotros imagináis de repente presentaros para presidente de Madrid, por ejemplo? Y dice, O de Galicia, tengo, o un o de extremo Galicia, más, tengo que estar durante un buen tiempo antes en esa comunidad para conocer todos los problemas. Eso fue un error garrafal por parte. Lo que pasa es que también se decía que era por quitárselo de en medio de Madrid, ¿eh? O sea, que tenía Sí, ella problemas. sabría, ella- Sí, a que saber, tenía problemas. Fue candidata a dentro palos, como Yo Chávez. a saber. Las interioridades de los partidos, la verdad que no las... Bueno, cuéntame algo del agua. Cuéntame también noticias buenas relacionadas con el agua, a ver si llega definitivamente el agua al condado. El túnel de San Silvestre. El túnel del San Silvestre, ¿Va a estar o no va a estar? hace unos días salió ya la Sí. redacción del proyecto y estamos en fase ya de licitación. De licitación. Perfecto. Se- ¿Será desdoble o será el túnel sustitutivo del otro? Porque eso es muy importante. será desdoble. Ya estamos como el materno infantil. No, ya no, estamos no. dudando. Mira, es muy fácil. Es muy que fácil. tiene que ser dos, ¿eh? No, es muy importante. Puede ser dos, No, pero tiene mira, que ser dos. Pero escucha, mira. Amplía la capacidad, es por pura lógica. Pero- Pero lo dicen los agricultores. ¿no? Pero déjame explicarlo. Sí, yo- Ahora mismo estaba el túnel anterior, que tenía, por la situación de urgencia que tiene, necesitábamos a la mayor inmediatez hacer el nuevo túnel. Por eso se ha hecho por tramitación simplificada en sustitución. ¿Vale? ¿Eso impide que en un futuro se pueda habilitar el viejo, perdón? No, se puede habilitar perfectamente, con lo cual podremos tener en funcionamiento el nuevo túnel con mayor capacidad del que tiene actualmente y poder seguir utilizando el anterior. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo, por la tramitación administrativa y medioambiental simplificada, lo que interesaba era que cuanto antes se pudieran complementar esos plazos para precisamente cubrir el objetivo que queríamos de conseguir el túnel San Lo Vicente que lo antes salió en el posible. boletín era con la misma millones. capacidad actual. Es un Sí, bypass. pero no te impide... Es un bypass. Pero no te 75 impide que es, tenerlo. que es hacerle una salida para evitar el túnel que está erosionado Exactamente. por los años que No han te, pasado. no te impide Por después eso ellos utilizarlo. piden el Mi doble túnel. confianza será que una vez que hagan ese bypass, reparen, porque Efectivamente. Entonces puede- el túnel actual es que además está en muy mal. Hay que hacer tramitación. Hace muchos años que que se en hizo. cualquier Ahí habría que momento hacer, eso sí, puede- ya tramitación ordinaria de medioambiental, pero se puede llegar a utilizar el antiguo. Vale, a el mí antiguo del túnel de San Silvestre y de otras obras de infraestructura necesarias, que además está en el anexo de la ley de 2018 de trasvase, que promulgamos bueno, el Partido conjuntamente. Socialista desde No, conjuntamente. El PP, el Partido Socialista se y hizo Ciudadanos. desde Andalucía por parte del Partido Socialista, se acogieron todos los grupos y se tramitó arriba en la el Congreso y tramitación en el fue Senado conjunta, de manera conjunta. ¿vale? Bien. De todas formas, igual, a mí las medallas, lo de menos. Lo más importante de todo eso, y yo te lo digo que soy natural de Almonte, es que yo creo que de una vez por todas tomemos el protagonismo los onubenses sobre nuestros problemas y sobre nuestra infraestructura. Que no vengan de Madrid a decirnos cómo tenemos que conservar Doñana, porque la hemos conservado durante centenares de años o miles de años, ¿vale? La forma de que Doñana no se seque es llevar agua a Doñana, ¿vale? No hay otra. Pero Es que, sin duda. contestando un Sin poco, duda. pero Si contestando muy rápidamente, porque tú no puedes decir, y te perdona, robo 30 segundos. ahora tenemos que sacrificar Matalascañas, 150.000 personas con todas las inversiones que hay hechas ahí de la gente que tiene su pisito, todo esto. ¿Qué pasa? Es que es muy fácil hablar desde Madrid con un aire acondicionado puesto. Lo que está clarísimo, y luego además, hombre, en una provincia que tenemos dos fuentes de empleo, turismo y agricultura.
para ambas es imprescindible el agua, Sí, de acuerdo. ¿vale? ¿Tú crees que hay alguien que quiera más a Doñana? Para querer algo hay que conocerlo, ¿vale? Desgraciadamente la mayor parte de los onubenses no conocen Doñana. Cierto. Y muchos almonteños tampoco la conocen, pero los que conocemos Doñana, amamos Doñana. Y hay que escucharlo, sobre todo a las personas mayores, a los marismeños, como nosotros decimos allí, a la gente que han vivido allí. Es decir, la forma... Mira, durante un tiempo, Luis, Ahí han salido, el mira, departamento ha llovido un día. A mí me gustaría que fueran a fotografiar la laguna. la laguna, claro. Con un día. Claro. Durante un tiempo, pues para valorar lo que estás diciendo, yo pertenezco al Departamento de Dirección de Empresas y Marketing de la Universidad de Huelva, que tiene encargado todavía el informe de coyuntura hotelera por parte de la Diputación Provincial del Patronato, ¿no? Bien, pues hacíamos la encuesta de percepción, y a mí me tocaba también pues, participar en aquello, de los turistas, y se les proponían 6 o 7 destinos de visita a los turistas, y el peor valorado siempre era Doñana. Y tiene su porqué, porque aquello no es un parque temático de la naturaleza, ni está orientado a eso. Y además el que lo visita sale muy defraudado de la visita, en el sentido que es muy cómoda, no ves nada, vas votando todo el tiempo, te levantas muy temprano, acabas mareado, es decir, y era una pena. Nada. Sin embargo, la visita más valorada era el destino de compra de Huelva, porque es verdad que siempre venía a Huelva y te llevaba algo y tal, era agradecido. Es más, cuando vas a un sitio, por feo que sea, o por lo que te ofrezca, al final recuerdas lo que has comprado, por eso. Y luego el muelle de las Carabelas, que estaba muy bien valorado, ¿no? Pero curiosamente el peor era el destino, porque tampoco se ha sabido vender el conocimiento de Doñana a la provincia, ni a los colegios ni a nadie, ¿eh? Digo Doñana como digo Marismas del Odiel, que somos de Huelva y la mitad no lo conocen, o digo en la Sierra de Arcena o Picos de Aroche, o cualquier sitio natural. Creo que hay que hacer una labor divulgativa que no existe. Solo se en ama esa zona. lo que se conoce. Exactamente. Yo tengo que reconocer, y bueno, antes criticado, actitudes... El Ayuntamiento del Monte, gobernado casi eternamente, salvo un intervalo de 4 años por el Partido Socialista, pues durante años, ya hace tiempo que dejó de hacerlo, pero durante años todos los escolares de Almonte visitaban Doñana. Y eso era muy importante, o sea, porque la sensibilidad, o sea, cuando un niño, porque los que van en la visita no conocen, no ven nada o casi nada, pero las excursiones escolares se llevaban a los observatorios de aves y allí alguien, un biólogo, alguien les explicaba, mira, que aquello es tal especie, aquella es tal otra, y la mejor época es esta, eso es muy importante para sensibilizar a la gente, para que a su vez defiendan eso, ¿sabes? Es que alguien no puede defender Doñana si la ve como una amenaza a su supervivencia, al empleo suyo o al de sus padres. Es que el desarrollo sostenible, ¿en qué consiste? En 2 cosas, en desarrollar y en sostener. Bueno. No hay que destruir para sostener. En ámbito local, Jaime, para ir terminando, estamos en la recta final, que los vecinos del Molino, dice Paco, a ver si habláis del problema que tenemos en el Molino. Bueno, ¿Lo pues cuentas? en el Nuevo Molino, en la avenida Nuevo Costa de la Molino. Luz, como sabes, que está ahí en la rotonda de salida hacia Sí. las playas, que tienen el hospital privado, sí que es privado, y que tienen muchísimos problemas. Tienen problemas de drogadicción, de prostitución, de ocupación, de mal mantenimiento en el barrio, de limpieza. Ahí está nuestro amigo Carmelo Berchán, presidente de la asociación, y nadie la atiende, ¿no? Y desde aquí, por lo menos, elevar la queja, ¿no? Porque es que yo creo que es fundamental que los vecinos perciban la seguridad. La seguridad muchas veces es una cuestión de sensaciones, ¿eh? Y cuando tú ves el suelo limpio, y cuando ves que la policía pasa por un sitio, y cuando ves que los gorrillas no te amenazan o que no hay gorrillas, pues todo eso colabora a que haya una situación de orden. Cuando ocurre lo contrario, pues los vecinos están desesperados, llevan 6 años clamando y desesperados y ya no saben qué más hacer. Y desde aquí, por lo menos, reconocerle ese espacio y hacer un llamamiento. Yo digo que hay que convocar a la Junta Local de Seguridad, porque es el instrumento que tiene el Gobierno local y la Policía Nacional para crear un plan de barrio, que es como establece la propia normativa, y se haga una intervención en la zona. Sobre todo también en Huelva, últimamente, después de la pandemia más, está ocurriendo en todas las ciudades, y el Ayuntamiento de Huelva ha empezado a poner los medios sobre, o por lo menos el interés sobre este asunto. Se está dando cada vez más el tema de los sin techo, ¿no? Gente que vive en la calle, que además vive en unas condiciones absolutamente deplorables, y cada vez se dan más, ¿no? Hace poco en esa rotonda precisamente murió una persona, verdad que por sobredosis, pero siguen allí los asentamientos. Entonces
hay que buscar que vivan de manera digna y en otros lugares, porque además al final eso genera también inseguridad, desgraciadamente. Bueno, tú sabes que desde el Ayuntamiento, María José Pulido, la Ahora concejal, ya se lo ha hemos puesto en pedido marcha una y lo ha iniciativa hecho. que además una plataforma muy integral, precisamente, para no entenderlo exclusivamente incluso como una actuación del Ayuntamiento, sino de una manera integral, donde están participando diversos colectivos. Es una iniciativa por la lucha de la gente que tiene dificultades para tener un hogar. Sin hogarismo, creo que le llaman o algo así, Sí, ¿no? sí, Plataforma sí. sin hogarismo, creo recordar, ¿no? Y a mí, yo lo leí el otro día y me pareció una actuación muy interesante, porque es verdad que al final, ¿no? Pues un elemento tan fundamental como la vivienda, eso tiene que estar perfectamente protegido. Que dicho lo cual, también es verdad que necesitamos en el tema de vivienda actuaciones conjuntas, y actuaciones conjuntas en tema de vivienda. La Junta de Andalucía tiene muchas competencias, el Estado, de hecho, el Gobierno Central ha puesto en marcha un plan de inversiones, principalmente para jóvenes, Pero para el sobre tema todo del alquiler. hay que darle una solución vital a entre esta gente, todos porque hay debemos mucho- de poner Hay muchos que al principio nuestro son grano de arena. reacios precisamente a estar en una vivienda, porque han hecho de vivir en la calle su modus de vida. Y vivir en la calle, hay un anuncio muy duro de Cáritas ahora en radio que dice vivir en la calle mata, y es que es verdad, es que pierdes años de vida. Sí, igual que es una población muchas veces muy difícil. Muy difícil. O sea, cuando entramos en el ayuntamiento en el año 78, pues he entrado con toda esa utopía, ojalá, ¿no? De que 79, perdón, es verdad, llevas razón. Sí, en el 78 fue cuando me vine de Madrid. En el 79, ¿cierto? Entramos que vamos a acabar con las chabolas y tal, ¿no? Y se le empezaban a dar casa a gente y después resulta que venía otro y se instalaba en el mismo sitio o la había vendido, ¿sí? Sí. Que no es fácil, por eso que tú estás diciendo, fácil. Sí, porque no es fácil, no. y en alguna ocasión a nivel personal he querido ayudar a alguna gente y cuando he dicho, mira, te puedo buscar un sitio donde duermas y comas, después puedas hacer la vida que tú quieras y tal, han desaparecido, se han quitado de en medio porque no querían y el único requisito era que no pueden llegar más tarde de las 12 de la noche y las comidas a la hora que eran. Y sin embargo se han quitado de en medio. Pero también es verdad que hay Porque son iniciativas gente muy también que tiene interesantes, trastornos tripartitas además, donde han participado todos los gobiernos, y me abstengo de los colores políticos. Es decir, por ejemplo, la zona del Humilladero, toda esa zona se ha rehabilitado con actuaciones compartidas de casa. ¿Recordáis la plataforma Casa por Casa, creo recordar que se llamaba? está pendiente. Donde participaba Ayuntamiento, Administración Central, Habitación Autonómica, Seguro, y creo que también la Administración Central. En esa iniciativa también integrándola a la Asociación de Vecinos de la Barriada, y ahí sí ha dado muy buen resultado. En Sevilla también se han hecho experiencias de ese tipo. No sé, vosotros- Bueno, pues hay que buscar esas iniciativas, Son esos personas cauces. muchas veces, como ha dicho Jaime, ¿no? Que están acostumbradas a ese tipo de vida, ¿no? Hubo una señora que la veíamos por Huelva con perros, no sé cuánto, en fin, la pobre muy mal. Sí. Bueno, pues se dormía en una silla y cuando por fin se la llevaran a un sitio donde podía dormir, no quería dormir en la cama. Ya. O sea, estaba tan ya Hecha a dormir en la hecha a silla. dormir en una silla que es que además no se dormía y no quería, porque no dormía en la cama, ¿no? Es decir, que una población difícil necesita mucha ayuda muy diferente, ¿eh? O sea, de trabajadores sociales, psicólogos, médicos y todo un tipo de tema gente. muy- A ti que te muy- gusta, Paco, mucho el tema de editorial y de los libros, hay un libro ahora que he estado leyendo estos días con motivo de las agendas urbanas y tal, del profesor Juan Márquez con Lola Pelayo, que se llama Justicia Social y Sostenibilidad Ambiental. Y dice que después del COVID, que se habla mucho de la Agenda 2030 y hay partidos incluso cada vez menos, pero hay partidos que dicen que hay una ideología detrás del 2030. Bueno, yo creo que no hay ninguna ideología, que lo que busca es la equidad social. Pero fundamentalmente revelan eso, que hay que buscar en las agendas de los gobiernos la justicia social. Y la justicia social empieza por las condiciones de vida, las fundamentales. Por el hambre, por la vivienda, por el vestido, por el conocimiento, y luego ya con todas esas cosas, esto es como lo de la pirámide, ¿no? De las necesidades sociales, ¿no? Claro, con eso ya llegará lo demás, ya llegará la sostenibilidad ambiental y ya llegarán todas las cosas que tengan que llegar, pero sin esos principios es muy difícil Claro. alcanzar el resto. Pero Claro. el tema está en que efectivamente es complejo porque estamos hablando de la marginalidad. Claro. Entonces, la marginalidad además no es única. O sea, unos están ahí por cuestiones de droga, otros por cuestiones de alcohol, otros porque no están bien a lo mejor de la cabeza. Y a veces por mala suerte en la vida. Sí, exactamente. O sea, es un... Sí, pero por eso hace falta respuestas integrales.
desde el punto de vista social, desde el punto de vista de vivienda, desde el punto de vista muy de participación de las claro. asociaciones. Es decir, Hombre, ya, yo por eso por decía supuesto. también lo de esto, de la plataforma esta, que ahí está el ayuntamiento del sinogarismo, que me gustaba por eso especialmente, ¿no? Porque es muy integral, ¿no? Y aborda distintas áreas, no exclusivamente la específica de vivienda, sino intentada, porque muchas veces la solución no está solamente en darle una casa. No, hombre, claro que no. Y quizás esto resulta, sino está en atajar el problema de fondo que tiene hábitos, los del hábitos. por qué está en Al la ser calle. marginalidad, lo que hay que procurar es la integración. Luis, Hay gente que es imposible. vamos a ir terminando. y otra. ¿Quién va a ser el candidato le pregunto a Jesús, que es del partido? ¿Quién va a ser el candidato a la alcaldía de Huelva por el PSOE? Gabriel Cruz. Ya, seguro. Vale. No solamente va a ser el candidato, va a ser el próximo alcalde de Huelva. Eso es tener fe y Pero esperanza. habrá ido- Inventando lo que dijo delante habrá- del notario. habrá ido a Carlos Un tío que no le Toledo dice la a- verdad. que le devuelva Decía, la- no le dice la verdad el médico, ahora no le dice la verdad Que el me notario. preguntaban, Eso no me lo denota, ¿eh? preguntó, que en la notaría donde... Carlos Toledo. Carlos Toledo, que me preguntaba, Paco, ¿se puede decir? Hombre, si es pública, ahí están las fotografías. Cuando Gaby Cruz, pues, ante notario dijo que estaría solamente 8 años y en Como la yo no notaría tengo- de... no, Con su noche. dicho lo cual, yo no tengo conocimiento de su ¿De la aspiración firma? personal, pero yo te expongo mi deseo y mi vale, vale. esperanza. Perfecto. Por el Partido Popular, Pilar Miranda, Jaime Pérez de número 2. Número 3, pregunto que no afirmo. María Ponce podría ser, pregunto que no afirmo. ¿eh? Yo te digo a ti que no. Que no. Y que la próxima alcaldesa será del Partido Popular. Pero lo que yo... pero lo que yo he dicho... Alcaldesa, además. Sí, sí. Que yo he Esa es dicho- mi apuesta. Tú dices que no, que tú Yo no vas a ser, apuesto- que tú no vas a ser el número Yo 2. no ve- no, que yo no, yo estaré donde me digan. Y si puede ser en mi casa, Yo casi pregunto. mejor. Estoy preguntando. Pero Pilar Miranda, sí, de número 1, tampoco Bueno, lo sabe. Si la eligen, sí, yo creo que sería la perfecta candidata. A ver, Pilar Miranda ha demostrado una cosa, y yo lo repito aquí muchas veces, y es que él ha puesto al puerto en todo su esplendor, y sobre todo ha demostrado una cosa. Nosotros siempre nos quejamos los onubenses, nos quejamos de la mala suerte que tenemos por la ubicación que tenemos, ¿no? Física, ¿no? Aunque decimos las maravillas de esta tierra, pero decimos, hay que ver que tenemos al lado Sevilla, siempre ponemos las excusas, ¿no? Que si Cádiz, que si Portugal. No. Bueno, pues el puerto ha demostrado que la fuerza del puerto de Huelva es precisamente su ubicación, es decir, buscar su espacio y hacer de su espacio la fuerza. Y eso lo ha conseguido. Entre Sine y Algeciras, pues se ha convertido en el 5.º puerto de España, camino de ser el 4.º. Y Ya todo si- eso lo ha ya si conseguido. hicieran la carretera de Extremadura. Bueno, sería- yo además sostengo otra cosa, Luis, es que creo que las infraestructuras van a venir por la presión precisamente de la actividad económica del puerto. Ya. Porque el papel logístico que tiene Huelva, y se ha demostrado con el COVID más todavía, va a ser brutal, porque tenemos un eje de centralidad espectacular para transporte de cualquier tipo de producto. Y la logística ahora es intermodal, viene fundamentalmente por barco, lo estamos viendo con el tema de los gaseros y con el tema del petróleo. Y una cosa que no se cuenta ahora se habla de las regasificadoras en televisión, se habla de las centrales de ciclo combinado, se habla de todo eso, Lo tenemos. lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí, Y cuando Úrsula von der Leyen dice que el futuro del hidrógeno verde, también lo tenemos aquí. también. Por eso el puerto de Huelva va a ser... y el primera, futuro de segunda Huelva, planta si lo más cuidamos, importante y yo creo que en eso Y la estamos de parte acuerdo, ambiental segunda va a ser también la tenemos aquí, de también. energía renovable. También, yo creo que si lo cuidamos, el futuro de Huelva puede ser espectacular. El hidrógeno es el futuro. Exactamente. El hidrógeno Verde. es el futuro. Verde. El verde, Es que, porque- hombre, claro, el hidrógeno es... Sí, es que ahora mismo es el gris. Hombre, ya, pero me refiero que no es contaminante, es casi inagotable. De Ahora hecho, mismo para sacarlo hay que- la presidenta de la Unión Europea en el debate de ayer lo que dijo es que ella no quiere el MICAD ese con Francia, sino que quiere la apuesta por el hidrógeno verde y acelerar los procesos del hidrógeno verde. Bueno, Hombre, eso sería sí. lo, más, Bueno, pues- lo más inteligente, desde luego. ¿y la Diputación la va a ganar el Partido Popular, crees tú? ¿O qué? Hombre, el Partido Popular, cada vez que se acerca al poder, se empeña en perderlo. Yo siempre digo que Buena frase. en Huelva, desgraciadamente... Es un límite al que tendemos, pero no llegamos. En Huelva, desgraciadamente, yo tengo muchos amigos en el Partido Socialista, donde estuve, por supuesto en el Partido Andalucista, donde más tiempo estuve, pero también en el Partido Popular tengo muchos amigos porque he colaborado, entre otras cosas, que hubiera un alcalde en mi pueblo del Partido Popular, ¿no? Del que me siento muy orgulloso también. Bien, el problema es que, en fin, yo creo que el Partido Popular se siente muy cómodo de segundo partido en Huelva. Y yo sé que eso me granjea a mí, dentro del Partido Popular, muchos enemigos. Quiere pero- decir que no tiene ambición por ganar, ¿crees tú?
Y que el Partido Socialista tiene mucha fuerza, Bueno, que vamos a mantener vale, también. que el Partido Socialista sabe utilizar perfectamente los errores del Partido Popular. El Partido Popular lo que tenía que hacer es no cometerlo. Estoy Si en no plan los de, comete, de dar sugerencias y, Yo te hago y una- Yo te hago consejos. una apuesta. El próximo presidente de la Diputación es David Toscano. Yo te hago la mía y te digo que pase. Maru, Maru. David Yo creo Toscano. que David Toscano sería un magnífico presidente de la Diputación. Y yo no se lo he dicho a él, pero cuando me escuche va a decir, ¿tú qué estás diciendo? Bueno, te doy una sugerencia a ti, a tu partido, tú lo traslades. Magnífico portavoz también del grupo parlamentario. Ámbito. Sí, pero sería El mejor. Popular. Es buen alcalde, ha ganado 4 veces unas elecciones, La solo ha persona- gobernado 2, pero ha ganado La 4. persona que os puede ayudar, os digo todo, la persona que os puede ayudar a conseguir la alcaldía de Huelva es Pedro Sánchez. Y tú me preguntarás por qué. Estoy totalmente Solo de tiene acuerdo que venir contigo. a apoyar a Gaby Cruz para perder votos. eso quien Como mejor lo ponga sabe, en marcha la quien caravana. mejor lo sabe es él. Aunque no lo pueda decir. Claro, no puede decir. Pero el que mejor lo Es sabe. un florero donde no saben dónde ponerlo. Es un jarroncito. El cambio en las encuestas. Es un que jarroncino. tanto nos estaban imponiendo, pues ya hoy habéis visto. Según la un encuesta cambio de en las Tezano, la reina de no, no. Inglaterra no ha muerto. Yo creo que Tezano ha conseguido desacreditar CIS. De hecho, todo el mundo dice el CIS de Tezano. Sí. Claro. No dice el Bueno, CIS de Y lo que es Bueno, peor, que vamos. siempre lo dice Paco, perdona, y es que ha roto las series, que es lo peor que se puede hacer con una estadística. Claro. Sí. Sí. No puedes romper las series, porque rompes la historia. Sí, ¿no? Es que, claro. Bueno, en las últimas elecciones generales fue de todas las propuestas demoscópicas el que más cerca estuvo. Pero bueno, Gastre. oye, Gastre lo que la clava demoscópica tiene eso, que Gastre no es capaz de controlar lo lo que clava. al final el electorado Gastre vota. es el que más se ha acercado en la autonómica de Te hablo de Madrid, generales, de generales. En las generales, Generales. andaluzas. Las generales, el que más lo Castilla. clavó en la repetición electoral fue el Yo, Cid de bueno, Tezano. me fío nos más de marchamos. Gastre. Paco, por lo dicho, que repite la fecha. ¿Cuándo está en Triguero, harina de otro costal? El día 29 de octubre. 29 de octubre. Bueno, Pero es como vendrás en antes, el antiguo Mesón Los Arcos, que lo han convertido en sala de conciertos. magnífico. Está en la misma carretera, se aparca bien, hay una buena Aparca sin explanada problema. adelante, Una explanada grande. sensacionalmente bien. Luis, pues contamos contigo, ¿no? Los próximos Tú debates. sabes que yo, en estando tú y ellos, yo estoy aquí más a gusto con cochino en el charco. Muy bien. Jesús, cuento contigo más adelante. Sí, yo te lo dije la última vez y te lo reitero hoy, me divierto mucho, me gusta, el debate más sosegado, educado, con las diferentes confrontaciones que vamos a tener, para mí es una pasión. Sin acritud. Sí, no, con muchas veces con la actitud o la insistencia en el posicionamiento de cada uno, pero bueno, a mí es que me va. Te gusta, te me va. gusta. Jesús es abogado también, que no lo dije al principio, creo que sí, ¿no? Soy más abogado que político. Yo es que realmente ¿Sí? aún no me reconozco como político. Mis hijas, de hecho, cuando hablan de en el colegio típicamente, de manera más típica, dicen, ¿tu padre qué dice? Mi padre es abogado. Trabaja en el Senado. No, y es que no puedes ver trabajar, pero ¿Entiendes? Sí, se trabaja. es broma, Mucho. es broma. Qué bonito Jesús el CET. Pero es verdad que el Senado por dentro. Estuve haciendo un reportaje a María Ponce, Sí, me quedé, lo vi. no había entrado, pero qué bonito. Precioso. ¿Viste Precioso. la biblioteca maravillosa? Magnífico. La biblioteca es una pasada. Una pasada. La No sé sala muy antigua, como Sí. es la sala de plenos antigua, maravillosa. Sí. Mucho más bonito. Es además el estilo, ahora que estamos hablando con la de la reina de Inglaterra, al estilo inglés, enfrentado, el antiguo, el salón de bien. plenos Si termina antiguo. la obra, llevan ya 2 años con la obra Bueno. exterior. Yo estuve en el ¿Qué? salón de pleno antiguo cuando En el antiguo, Díaz muy bonito. Manti era senador. Yo también entraba en Hace eso. años. Estáis invitados de nuevo y para recuperar las sensaciones. Yo estaba en el Senado también. Jaime, lo dicho, Yo gracias. te agradezco que me hayas librado y liberado de llevar Betty y Ludogore, que era un trago importante. Al Betty hay que verlo siempre. No, hay días No, que no. no. Hay días que es mejor que vayan los niños solo en autobús y vayan aprendiendo el camino. Vas a jugar a la Copa de Europa este año, vaya a quedar ahí tercero o cuarto. Voy a seguro. intentarlo. Y siempre por encima del Sevilla. Pero bueno, este año no lo he puesto fácil. ¿Te gusta el fútbol, Jesús? Sí, Tiene bueno, algo- tampoco es que lo he dicho sea... así como decir, Porque bueno, no... A ver, de jovencito he sido muy futbolero y estaba en equipo y eso, pero después le perdí un poco como la afición. No ve los partidos ni Por ejemplo, nada. el recre, pues, lo sigo habitualmente, pero más allá del recreativo... Así que no te pones tú en la televisión a ver un partido un domingo no a las tengo 5 de la ese tarde. vicio de mis amigos míos, de todos los canales, todos los partidos, el Madrid, el Barcelona... No, Tampoco. No, tampoco se pierde gran cosa. Bueno, por lo dicho, gracias a todos. Y gracias también a Javi, que se encargó de la asistencia técnica el jueves. Si no tenéis otra cosa más importante que hacer, os espero aquí en Debate en Antena.